28 minutos, van de las 5 de la tarde. ¿Cómo está Leonardo Abercorn? Bien, bien, ¿cómo andan? Ya parece un columnista este programa, ¿eh? Sí, estoy ya. ¿No hace radio usted? ¿No está haciendo En radio? estos momentos no. ¿No? No. Ah, bueno, me parece que... Atención. ¿Me va a conseguir empleo? ¿Cómo? ¿Me va a conseguir empleo? ¿Va a hacer una mano, por ejemplo, para Bueno, a que ver. Abercorn trabaje en radio? No, yo doy manos, sí, y a veces tienen que ver con empleo. Pero a mí me gusta que la gente labure. Sí, por No supuesto. se olvide que yo estuve al frente de Radio Futura, una radio que no existía, y en vez de hacer una radio musical le di trabajo a muchos periodistas y a mucha gente. Lo recuerdo. Me parece muy bien. Y lo bueno de todo eso es que todos Atención. recuerdan gratamente ese pasaje. ¿Por qué? Porque era la radio donde mejor se garpaba. Bueno, muy bien. Ahora es esta. Claro. Sí. Es importante que los buenos periodistas tengan micrófono. Ni que hablar. Y yo lo considero un buen periodista. Muchas gracias. Y si usted me diría en este momento, ¿hay lugar? Y hacemos. Haga. Yo hago. Haga. Yo hago las gestiones pertinentes Ahí va. porque es muy importante. A ver, si no hay un micrófono, si no hay periodismo, no hay investigación. Y si no hay investigación, está todo tirado al libre albedrío, ¿verdad? Exacto. ¿Estuve bien? Perfecto. Bien. Perfecto. Permítaseme que Tomar un tecito. voy a tomar un Está tecito. medio gripado. Mientras, no, pero estoy bien, ¿eh? Está bien. Estoy bien. Cuéntele a la gente cómo vivió esta semana. Bueno, es lo que le venía a plantear, ¿no? La verdad que la repercusión que tuvo la entrevista fue brutal, ¿no? Sí. Impresionante. Más que cuando usted hacía televisión, Bueno, hago televisión, no sea malo. bueno, está bien, a la mañana. Claro. Sí, más que a la mañana en la televisión. Bueno, no me haga decir Más que a la eso. noche. No sé, no, más que no, tampoco se agrande tanto, más que la tele de noche está bravo. Pero no, mucha. Y le venía a plantear eso, que tuvo tanta aceptación, resultó Sí. tan bien. Y segundas partes nunca resultan. Nunca mucho. fueron buenas, Nunca dicen. fueron buenas. Y Sí. si la dejamos acá, ¿Quiere cortar acá? no puede ser, porque nos fue No, bien. A los dos quedamos bien. Sí, yo aprendí mucho. Ahora, ¿usted quiere cortarla acá? ¿La cortamos acá? No, yo ya vine, pero le No, planteo no esto, estará- tengo esa duda. ¿No estará invitado usted al cumpleaños del presidente y por eso quiere rajarse temprano? No, la verdad que no. ¿Y usted está invitado? No Yo sé. tampoco, no. No sé si hace cumpleaños. No estoy invitado. No está invitado. De hecho, la verdad, y Sí. queda mal que lo diga como periodista, Sí. pero me estoy enterando acá que es el cumpleaños del presidente. Pero yo no puedo creer. Lo admito. Pero uno de los... Lo admito. Ay, Dios mío. Pero yo lo tenía como... Lo sigo teniendo como referente Me periodístico. lo comí. Pero hoy es el cumpleaños del presidente. Me lo comí. Cumplía años también Gustavo Cerati. El mismo día. Sí. Y Pablo Londinsky. A quien le mandamos... Compañero, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Pablo Londinsky. ¿Quiere ir a la casa de Pablo Londinsky hoy en la noche? ¿Está invitado? No me invitó No, no ni sé, el no, presidente no, ni Londinsky, no me invitó nadie. A nosotros tampoco. Bien. Vamos a jugar con, ya que usted quiere cortar la entrevista. No sé, le planteo la duda que tengo. Sí. ¿No fue bien? Ahí está. Hagamos sé. algo más lúdico. Por ejemplo, No, eso, pero capaz que antes que peor. eso prefiero la entrevista. la entrevista. La entrevista. Bueno, pero solamente juguemos con A esto, ver. porque jugamos con la audiencia al comienzo del programa con esta propuesta de comunicación. A ver. Como hoy es el cumpleaños del presidente de la República, jugamos a qué cumpleaños te gustaría asistir, a qué cumpleaños te gustaría ir. Uno del mundo y uno de Uruguay. Bueno. A ver, Bueno, no sé, por ejemplo, uno de... yo por ejemplo Paul McCartney, me gustaría, lo tengo ahí arriba y digo, quiero ir a un cumpleaños de Paul Yo McCartney. acá en Uruguay uno de cualquiera de los buitres y que toquen. Ah, bien, Bueno, bien, sí, que lo festejen tocando. bien. Por lo menos un rato. Estamos entonces haciendo un llamado a Gabriel Pelufo para que, Algún o día- al Gordo Parodi para que nos invite al cumpleaños y que Y toque. que toquen algo. Claro. Que toquen. Si no, no. O si no también, pero si tocan doblemente. ¿no? Está muy bien, está muy bien. Me Ahora, gustaría, sí, está bueno. sí, me gusta. Sí. Esto denota que usted empezó a ser periodista a comienzo de los 80, ¿verdad? A mediados. de los Mediados, 80, sí. 85, Ahí ¿no? va, sí. Bien.
¿Y le copaba el rock nacional en esa Sí, época? Sí, sí, sí. ¿Escuchaba el Dorado FM? Claro que sí. ¿Escuchaba Figares y Petinati? Por supuesto que sí. Claro, Y una cantidad de gente del Dorado también, ¿no? claro. Ya me Le mandamos un saludo a Daniel, Por supuesto. Y que fue, siempre se queja que no le agradezco, no lo saludo. no me metan en medio de esa pelea que me llevo muy bien con Daniel. ¿eh? No, Y yo fue no- la última vez que hice radio, fue en Rompecabezas. Bueno, pero cuando estaba- yo nunca me llevé mal con él. Él ha peleado con la vida. No, Llámelo un día y háganse amigos de vuelta. no tengo problema. Ahí va. Pero, a ver, vamos a hacerlo con televisión y sponsor, porque si no... Como los olimareños, así. Como los algo así. olimareños. Ahí va, ahí va. ¿Qué le copaba del rock nacional de los 80? ¿Fue algún recital así, Montevideo Rock 1? Montevideo Rock 1, sí. En el Prado, sí. En el Prado estuve ahí, claro. Aparte ahí estuve de público y de periodista. Sí, Y bueno, ahí tengo muchas anécdotas. Ya le he contado muchas veces, pero ahí fue que estuve con Luca Prodan y que tomé una ginebra con él en el bar Arocena, que fue Bien. una historia increíble. estamos hablando del vocalista de Sumo. Del vocalista de Sumo. Claro. Se quedaban en el Hotel Carrasco. Se quedaban en el Hotel Carrasco. Me habían mandado a hacer una entrevista Sí, de una revista que salió solo un número, se llamaba Desnuque. Salió solo para cubrir, es decir, a los que nos habían contratado nos habían dicho que la idea era que iba a ser una revista de rock que iba a durar. sí. Pero en los hechos luego salió solo, con la cobertura de Montevideo Rock 1 y no la volvieron a hacer. Y se murió. Y se murió. Pero bueno, esa cobertura dio para mucho. Me habían mandado a hacer una entrevista a la gente de Sumo al Hotel Carrasco. La entrevista era de mañana. Vamos a ver, de mañana relativamente temprano. Vamos a suponer que fuera a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, una cosa así. Yo pensé que ellos, dudé, gente del rock, que se iba a estar despierta a esa hora, que estos me van a clavar. Sí. Y yo, que era joven también, me levanté medio tarde sobre la hora y fui sin desayunar, me acuerdo. Fui así, me levanté y salí para ahí porque me levanté de tarde. Eso es rock. Eso es rock. Bien. Y la entrevista fue así, fue una entrevista con Luca Prodan, con el cantante de Sumo, el líder Sí. de Sumo, Fallecido. fallecido poco tiempo después, Ujú. es decir, unos años después, ¿no? Pero murió muy joven. En buena parte de la entrevista se sumó Diego Arnedo, que era el bajista, que soy el bajista de Divididos. Y en una parte de la entrevista que está en el cassette, apareció la entrevista fue en la cafetería del Hotel Carrasco. Sí. Y apareció Petinato, su casi tocayo. Casi tocayo. Su casi tocayo. Saludó, pasó por la mesa nuestra, simplemente saludó. Luca Prodan dice, este es el más inteligente y el más idiota de Sumo. Así cuando pasa dice esa frase. Y se fue al piano del Hotel Carrasco y empezó a tocar el piano a esa hora de la mañana. Así que buena parte del cassette quedó con la entrevista a Luca Prodan y a Arnedo. Y el piano de fondo tocado por su casi tocayo, por Petinato. ¿Y Moyo no estaba? No, a los demás no aparecieron por ahí. Estará con Natalia ahí. No estaba en ese momento. Y cuando la entrevista termina, es decir, la entrevista estuvo buena, yo hasta ese momento no tenía una admiración especial por eso porque conocía las canciones que pasaban en la radio, que eran La Rubia Tarada, mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, y Los Viejos Vinagres. Y Los Viejos Vinagres. Esas tres canciones. Sí. Pero esa noche, creo que fue esa misma noche, actuaron en Montevideo Rock 1, fue impresionante. Sí. Y ahí quedé admirado, así como que la admiración vino unas horas después. Pero lo curioso fue que cuando termina la entrevista, la damos por terminada, Luca Prodan, que estaba vestido con una especie de túnica muy larga, como tipo hindú, así como de bambula, así, Sí. y con suecos, estaba vestido de una manera muy especial, lo demás estaba normal. Me dice, yo quiero comer mariscos. Y yo le digo, mariscos, era de mañana, vamos a suponer si la entrevista era a las 9, serían Sí. 10:30, no más Sí. que eso. Quiero comer mariscos. Digo, mirá, acá es difícil, Carrasco en aquella época no era lo sofisticado que soy, Sí. digamos. Digo, mirá, hay un par de restaurantes y de bares, pero no creo que tengan mariscos. Yo es lo que quiero comer, no sé qué, digo, bueno, vení, vamos. Y empezamos a caminar y yo lo llevaba rumbo a lo que era La Mascota o García, que eran los dos Sí, restaurantes. en Arocena. García sigue estando, La Mascota es hoy Peperón. La Panera Rosa La Panera Rosa y Peperone. Y Peperone. Y cuando pasamos por la puerta del bar Arocena, Sí. él dice acá. Y yo le digo, acá no va a haber mariscos. Y entra, sin pedirme permiso, entra, yo entro atrás Sí. y va al mostrador y pide 2 ginebras. Y ahí nomás él se la zampó y yo tuve que también hacer lo mismo, que no había desayunado y quedé prácticamente knockout, digamos, en ese momento.
Y luego lo dejé ya medio knockout, salimos de ahí, lo dejé en García y que preguntara si había mariscos y ahí terminó mi peripecia, digamos. No fue una noche en New York City. No fue. Fue una mañana en Arocena. Con Luca Prodan. Muy bien. ¿Ves cómo, más allá de la política, más allá de sus libros? Y le digo más. Sí. Después, en Montevideo Rock 1, había otros músicos en el Hotel Carrasco. Por ejemplo, estaban los de Hit, no sé si se acuerda de Hit. Guyot, Iturri y Tot. Muy bien. Eso era Hit. No lo sabía. sabía? No lo sabía. Otra cosa que aprendí, el cumpleaños del presidente. Tenía razón, váyase. Los de Hit se quejaban. Guyot, Iturri y Tot, los tres integrantes de Hit, que eran los de Police argentinos. Sí. Con ese sonido tan particular de la batería. Estoy loco. Pero, exactamente. Claro. Hit, Bueno, Hit. Guyot, Iturri y Tot Tot se quejaban de que el Hotel Carrasco era un hotel. Claro, era una época que estaba muy decadente el Hotel Carrasco, era Claro. municipal. Sí. Se quejaban de que era querían irse, quería que los cambiaran. Un Sí. hotel más moderno, digamos. Y Luca Prodan estaba indignado porque él decía que él reconocía la grandeza de ese edificio y que le recordaba sus tiempos en Europa de palacios y de vida noble prácticamente. Sí. Y él estaba fascinado, digamos. Y dice, estos idiotas no saben reconocer lo que es un edificio con historia, en fin, ¿no? ¿Qué pretensiones que tienen? Pero lo que le quería contar es que una de esas noches de Montevideo Rock, había otros que estaban ellos, estaban los Paralamas en el Hotel Carrasco. También, claro. Y no recuerdo qué noche de Montevideo Rock, si fue esa, creo que fue la siguiente, cayó un chaparrón tremendo y se suspendió por lluvia parte del espectáculo. Y todos estos músicos tenían unos ómnibus de Cuxa, simplemente unos viejos Leyland, Sí. que los llevaban al Hotel Carrasco. El digamos. traslado. El traslado. Y ahí me subí, porque yo vivía por ahí también. Entonces, y tuve un viaje entero de eso charlando con los Paralamas, que también lo recuerdo como muy especial, ¿no? Porque del Prado a Carrasco, por lo menos media hora, 40 minutos, seguro. charlando con los Paralamas. Así que fue ese Montevideo Rock 1 fue para mí, Histórico. a esa edad, histórico. Histórico. Bueno, para mi edad también. Ujú. Claro, y además yo viviéndolo casi desde adentro, porque El Dorado era la radio Que que transmitía. se embanderaba con el rock y que transmitía. Claro. Maravilloso fue Muy esa bueno, época. muy lindo. ¿Añora esa época? Sí, de alguna manera sí. Trato de contenerlo porque vivir como anclado en la nostalgia te hace Sí. sentir viejo, digamos, Es y cierto. uno no quiere ser un viejo nostálgico, digamos, entonces trato de... Pero tenía varias cosas que yo añoro a veces cuando me permito darle un margen a eso. Por un lado, aquella época, la de la salida, vamos a ver, desde el principio del 80 hasta el 85, Sí. esa fue de una gran, por un lado, en lo político, de gran unión entre la gente. Había un claro enemigo común y todo el mundo tirando para el mismo lado y las diferencias Sí. eran, se quedaban en un segundo plano. Totalmente de acuerdo, porque así también se respiraba en la calle. Claro, exacto. Uno veía banderas del Frente Amplio, banderas del Partido Colorado, banderas del Partido Nacional y de la Unión Cívica que viajaban juntas Exacto, contra los militares. exacto. Eso es lo que más bronca me da, que hoy no podemos tener un respeto mutuo entre banderas, ¿no? Claro, porque sería ilógico pensar que tuviéramos la misma unión, porque el tiempo es distinto y hoy hay una competencia entre adversarios. Claro. Pero yo creo que podríamos tener un poco más de respeto, de convivencia un poco más fina. Igual es mejor que la que tienen los argentinos, los brasileños, digo, pero podemos igual mejorar la nuestra, ¿no? Pero bueno, ese clima lo añoro, digamos. Y después lo otro que añoro fue la efervescencia cultural y juvenil. Bueno, juvenil porque nosotros éramos jóvenes. Capaz Claro. que está la misma efervescencia y yo no la veo de cerca porque... Graffiti. Exacto, pero... El lugar graffiti en Carrasco. Increíble. Somos dos viejos hablando de Sí, junta sí. cadáveres. Sí, increíble. Claro. Eso forma parte de nuestra adolescencia Exacto. que celebramos, pero ya no volverá porque No volverá. no los pibes ahora, los chicos están para otra, ¿no? Ha cambiado mucho todo. Sí. Bien, la producción se ha portado muy mal con usted. ¿Qué pasó? Voy a ponerme los auriculares.
¿Por qué? ¿Quiere ponerse los auriculares? Póngase los auriculares. La producción se ha portado muy mal con usted. ¿Qué pasó? Porque si hay algo que a usted lo ha destacado en la entrevista que hicimos la otra vez, ¿escucha bien? Sí, perfecto. Fue que usted había pedido, tuvo solo un requerimiento. A ver, Tráiganme una hoja y una lapicera. es verdad. Por favor, la producción, ¿dónde está? ¿Dónde está Jorge Díaz? Fue a buscar. Fue a buscar, no se preocupe. ¿Qué pasó? Fue a buscar una hoja. ¿Qué pasó? Lapicera traje. No, porque usted acostumbra a dibujar mientras habla. Quedaron muy graciosos los videos que se divulgaron en las redes porque estoy todo el tiempo rayando. Está todo el tiempo rayando y está bien. ¿Usted hizo terapia alguna vez, Habercorn? Ahí, en el fin de la adolescencia y primera juventud, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí, no me Pero llama raya. mucho, pero rayo mucho. Y Sí. no rayan la locura. Bueno, no sé, puede ser. Bien. Puede ser. Hablábamos, bueno, ¿podemos arrancar con la entrevista? O sea, ¿No habíamos arrancado? no, estamos charlando como si fuéramos dos viejos que están jubilados, hablando de rock and roll. Bueno, usted es periodista desde el año 1985, desde que volvió la democracia al Uruguay. ¿Cuál fue la mejor entrevista? Si tuviera que elegir una para presentarse en otro país. Miren, yo soy este periodista. ¿Cuál elegiría? Qué buena pregunta. Qué para buena arrancar. pregunta. Soy muy bueno. A ver, Es su currículum vitae. sí. Buenas tardes. BBC de Londres, sí. Momentito. Washington Post, sí. Vengo a entregarle esto. New York Times, sí. ¿Es para entregarle esto? Está bravo. Está bravo. Qué Ah, pregunta. No, me la pudo haber mandado antes y pensar. No mando preguntas antes. Qué cosa. Una que me gustó mucho, por ejemplo, la de Julio Rivas. Julio Rivas. Julio Rivas. Aparte porque si me quiero presentar en algún lugar, como usted me dice, Sí. internacional, tiene que ser alguien que, bueno, que por lo menos algo conocido sea afuera, porque también No, pero Julio Rivas no es conocido. en algunos lugares sí. No, ¿quién? ¿En dónde? No sé, En Arabia. en Gibraltar, ahí. Yo qué sé. Hizo ¿no? ganar los primeros puntos de la selección de Gibraltar, los ganaron con... ¿Por qué rescata usted la entrevista que le hizo a Julio Rivas y que está en uno de sus libros? ¿En qué libro está? Está incluida en el... No se acuerda ni él. En Historias Uruguayas. creo. 9 historias uruguayas. Se llamaba 9, después le agregué más y no se llama más 9, se llama Bien, Historias. Historias uruguayas. Este, ¿Por qué rescata esa entrevista de Julio Rivas? Bueno, porque creo que plasmé bien al personaje, esa cosa del gladiador, Sí. del guerrero, del que siempre está en guerra, porque era la frase Claro. que Él usaba esos términos, esa terminología, sí, para dirigirse a su equipo, sí. ¿no? Somos guerreros, somos gladiadores. Él, Y eso contagia. yo había leído que que él se bañaba en agua helada todas las mañanas en la piscina de su casa. ¿No? Eso lo Sí. había leído en alguna entrevista que le habían hecho. ¿O tenía calefón? Le gustaba como ese chapuzón de agua helada como Sí. una manera de Como los rusos. sí, de arrancar el día Ah. con y cuando fui le había pedido a él, lo había ido a ver a Peñarol varias veces Sí. pero también le dije, quiero hablar con gente que te conoce y uno de los que le había pedido para hablar era con su esposa. Ajá. Entonces me dice, bueno, sí, llamala, no sé qué. Y un día combiné con la esposa, fui a la casa y entonces le pregunté por este tema de los baños de agua helada. Sí. Entonces ella me dijo, sí, él se levanta y así como está, creo que aunque sea invierno, en calzoncillos, va a la piscina y se tira y grita. ¿Grita? Grita. Entonces digo, pero Ah, ¿y qué grita? ¿y qué grita? Sí. Entonces vi que le dio un poco como de vergüenza. Sí. Pero ¿Insulta? ¿Qué hace? entonces le traté de sonsacarle eso, Sí. la entrevista fue para otro lado, pero al final insistí y volví, Sí. y estaba buena la frase que gritaba. ¿Qué grita? Grita, estoy en guerra. Es decir, va desnudo a la piscina, grita, estoy en guerra, y se tira... Ese es Julio Rivas. Ese es Julio Rivas.
Está el bien. gladiador. Usted está No mal de lo la van a cabeza. contratar nunca en el No, Washington yo quería que Post. volviera en el Washington Post, no, pero a él en Peñarol, digo, que Sí. vuelva en algún momento. ¿Quiere, Digo, quiere no, que Julio Rivas vuelva a Peñarol? en este momento que teníamos Sí. de desconcierto, digamos, Sí, ¿no? era él. Él o alguien como él. Es verdad que Sí. Ramos también es un técnico de personalidad Sí, sí, fuerte, sí. digamos, tiene algo de esa impronta también combativa, digamos. Bien. Pero no, hay circunstancias y circunstancias. En algunas, a veces se necesita un gladiador. La selección uruguaya necesitaba un gladiador desde hace años y seguimos insistiendo con Tavares de una manera hasta rayando lo ridículo. Creo que se extendió un poco más. Ahí un poco me molestó que caímos en Tavares y Tavares, ¿no? Divididos en prácticamente que la política se permeó al fútbol y Claro, a ver, una cosa ridícula totalmente. nadie digamos. en sus cabales, viendo perder a la selección, un partido tras otro, y lo estoy diciendo con total honestidad, aunque me juegue en contra, nadie en sus cabales puede bancar un técnico que pierda tantos partidos con los jugadores que teníamos. Y si lo hacían, y me hago cargo de lo que digo, si lo hacían, era por ideología. ¿Cómo vamos a sostener un técnico de la selección uruguaya? Porque es de izquierda. Yo no entiendo cómo, y me acuerdo de Vergara, y me acuerdo de los políticos más representativos del Frente Amplio, levantando una bandera hasta Blanca Rodríguez. Una bandera que no había que levantar. Era un aplauso y muchas gracias. ¿Estoy mal en lo que digo? Creo que jugó la política y jugó un agradecimiento que había de mucha Pero no gente. puede jugar la política en el fútbol. No puede, no puede. Y después ese respeto y agradecimiento que había de Tavares, pero bueno, creo que ya había caducado el momento, digamos. Sí. Me parece que había que cambiar. Ahora, ¿y qué pasa por la cabeza de un tipo que, habiendo perdido tantos partidos, dicen, de acá no hay nadie que se atreva a sacarme? ¿Por la de Tavares, dice usted? Lo dijo él. Y echemos un manto de piedad, digamos, sobre creo que Tavares, la verdad, digamos, Sí. creo que le dio mucho al fútbol uruguayo, digamos, en la selección. Ajá. Creo que hizo algo importante, Sí. que fue sanear, Organizar. sanear, alguien dijo desplanchizar también, Qué buen la verbo. selección uruguaya. Sí. Creo que eso dio resultados, creo que eso generó toda resultados deportivos dio relativos, digamos, porque lo que se logró fue un cuarto, bueno, no, logró una cosa importante que fue clasificar a todos los mundiales, Sí. eso es un logro. Está bien, pero es un logro compartido con los jugadores. Sí, por supuesto. También ¿No? el cuarto puesto en el mundial, también una Copa Claro, América. ¿Cierto? son los jugadores. Sí, obvio es ¿Por qué, todo. por qué renegamos de los jugadores que dejan todo en la cancha? Está bien, pero antes era un caos, también los jugadores. Bueno. No, Pero antes era un eso caos. Creo que no hay que minimizar lo que él logró. Ahora, Sí. finalmente, por una cuestión de agotamiento del ciclo, también de edad, porque habían pasado muchos años, Sí. el ciclo estaba flaqueando y había que hacer un cambio. Me parece que sí, que se hizo bien y que resultó bien. ¿Sabía que era Había una posición que decía, Sí, bueno, ya no se lo cambió, hay que dejar que termine él Sí, esta hasta el eliminatoria hasta el final y bueno, y ahí sí que empiece otro. Esa posición me parece que tenía su lógica deportiva y su lógica contractual, digamos, no estaba influida por la política. Había gente que lo decía sí. diciendo, bueno, no se lo cambió hasta ahora faltan 5 partidos, 6 partidos que... Ujú. Cambiemos de tema. ¿Sabía que era de Nacional? Sí, lo entrevisté varias veces a Tavares, Ujú. sí, de Nacional, pero con un pasado histórico en Peñarol, ¿no? Sí. Una Copa Libertadores, ni Bueno, más ni menos. pero el corazón, uno puede estar con una mujer y amar a otra. Sí, bueno, pero para la hinchada de Peñarol... Sí. Igual que Morena. Morena. Era Nacional Era también. Nacional, sí. Y ahora No. capaz que Cavani es de Nacional, que puede pasar como... No, puede- Cavani de Nacional. Por eso, y puede venir a Peñarol como Bien Morena. pedo. Pero con Morena No. pasó. No, bueno. Puede pasar con Pero era en Cavani otro ahora. momento. No, Yo creo que sí. No, Y desde acá lanzo la idea. bueno, Ya la he lanzado. Ruglio ya. ya la he nada. lanzado. Bueno, hablemos más allá del fútbol, antes de ir al periodismo en sí profundo. Ujú. ¿Se puso contento que Nacional quedó afuera de la Sudamericana? No, ya le dije que no lo iba a mirar. No, bueno, pero está bien.
Ahora pasó. Quiero saber qué le pasó a usted. Es como contradictorio. No me alegro de que queden afuera así, como de babosidad. Sí. No, eso ya le dije que lo había superado hace años. No puedo dejar de admitir una cosa, que en la medida que es lo que decía Franklin Morales, creo que lo dije la vez pasada, que él decía, es una balanza esto. Sí, sí. Si hay uno que está muy arriba, el otro no despega. Y bueno, Nacional, si ganaba la Copa Sudamericana, Va a ayudar a Peñarol a y de reflotar. alguna manera capaz que lo ayuda, digamos. Claro. Está. ¿Le Eso. dio un poco de pena a Suárez? ¿Pensó para qué vino? Me enteré que no lo habían puesto de entrada al final, no estaba mirando. Sí, pero, Increíble este hombre. pero creo que vi que le caen a Repeto con todo, ¿no? Sí. He visto cómo circula la crítica. Sí. Me da la impresión que ¿Por qué no no lo es un pu- capricho de Repeto, es que Claro. el jugador No no estaba... está, digo, es evidente, porque si no, ¿con qué argumento no pones a Suárez? Me da la impresión, no conozco Sí, la sí. interna nacional, pero me parece obvio, Es así, claro. es así. Leonardo Haberkorn, usted es periodista desde el año 1985. ¿Cuál fue la mejor entrevista? Porque me sigue repiqueteando, porque le contesté una que me acordé, pero Entonces, ya al final voy a volver No, con pero eso. es un error mío entonces, como comunicador y periodista, entre comillas, haber hecho la mejor pregunta la primera. Puede ser. O sea, porque el entrevistado se queda con la... No, yo quería preguntarle, vuelvo, Sí, retomo. sí. Usted es periodista desde el año 1985, en este país, donde siempre se ha respirado libertad. Sí. ¿Tuvo alguna vez algún episodio de censura como periodista? Sí, tuve algunos, pocos. Es más la excepción. La gente cree, Sí. una cosa que está completamente equivocada. Que Por no, eso yo hago la pregunta, para que Sí. usted pueda decirle Sí. a la gente lo que pasa. Sí, la gente te dice, los periodistas no son libres de decir lo que quieren en los medios que trabajan, los dueños les indican lo que tienen que decir. Sí. Eso no es así, digamos, ¿no? No es así. He trabajado con libertad. Depende del medio también, ¿eh? Sí, depende del medio, pero incluso los medios que los dueños intentan influir más, Sí. por lo menos mi experiencia, digamos, es que tampoco es que el tiempo que estuve trabajando ahí, Usted trabajó en El País durante muchos años. y el país es bravo porque el país, ahora hace mucho que no trabajo. Yo trabajé en el país del año 99 Sí. al año 2006. Sí. Han pasado, Y ahora está trabajando en El Observador. sí, en los observadores se trabaja con una libertad absoluta. Nunca nadie me tocó una nota y he escrito de lo que se me canta. Pero que le toquen una nota debe ser de lo peor que le pueden hacer a un periodista. Bueno, a ver, cuando uno dice que me toquen una nota en lo conceptual, ¿no? Por ejemplo, Marcar la cancha. claro, pero Ajá. editarla en el sentido de prolijarla, de corregir errores, de achicarla de repente porque no hay espacio, esas cosas se hacen en el periodismo y está perfecto, Sí, está digo, bien. ¿no? Claro, obvio. Pero tocar cuando uno dice así es en el mal sentido. Pero bueno, retomo, que la gente cree que vivimos censurados y no es así, digamos, no es así. La mayoría de veces no. Y bueno, las veces que me han tratado de censurar o de digitar una nota, he dicho que no, y punto. Ujú. Y punto. Bueno, pero hay medios Mm. que contratan de acuerdo a la ideología. Yo no me imagino... Hay reacciones muy homogéneas, ver. digamos. Y bueno, yo qué sé, no imagino la reacción de Brecha a alguien que vote a Cabildo, digamos. No, Claro. no va a haber, digamos. O en TV Ciudad, por ejemplo. Bueno, ahí nos metemos ahí ¿Y por qué hago la pregunta? Para meternos. para meternos, digamos. Ahí nos Sí. metemos es más complejo, ¿no? Porque Brecha puse ese ejemplo, ¿no? Pero podría Sí. ser otro, digamos. Del mismo modo, no sé, en la mañana que es de Cabildo, no imagino a alguien de... Votando a la izquierda, Claro, Tupamaro. alguien- exacto, digamos. Ujú. Pero TV Ciudad se maneja con dinero público, digamos. Entonces la mañana y Brecha hacen lo que quieren, digamos. Tienen como la vean ellos, la pueden hacer, digamos. Acá ya sería distinto, digamos, ¿no? Ujú. Porque es con dinero público. ¿Usted cree que TV Ciudad es un canal que debería estar hoy día, que se debería gastar tanto dinero? Usted que es periodista, o sea, la respuesta es importante. ¿Es importante tener un canal de la ciudad? Yo no lo vería como una prioridad
aunque tampoco lo veo como una aberración, digamos, no creo que sea una cosa que sea, es decir, no creo que sea una prioridad de una alcaldía, de una intendencia, Sí. tampoco creo que sea, ahí va, una cosa que está fuera de lo que se puede hacer, digamos, ¿sí? Ujú. Es decir, lo que hay que hacerlo bien. Creo que el Uruguay tiene un problema con los medios públicos, ¿En qué sentido? y bueno, no solo TV Ciudad, sino que Canal 5, históricamente les ha costado mucho desprenderse del partido que gobierna, digamos. No siempre han estado influidos Ujú. en mayor o menor medida por el gobierno que tienen, municipal o nacional. Canal 5, por ejemplo, hoy sería el canal oficial del Estado, del gobierno. Claro, en realidad siempre ha sido del gobierno y no del Sí. Estado, digamos, Ajá, ¿no? del gobierno. Este, Y TV Ciudad es Y un de canal militante. ¿Está mal decir eso? no sé. Tuvieron un pico que fue con el programa La Letra Chica, ¿no? Era un programa Sí. que como que salió a la palestra como para posicionarse Sí. como un programa como de referencia periodística frente a los periodísticos de los canales privados. Ujú. Y era muy sesgado, digamos, claramente era muy sesgado, pero al punto que provocó que alguna de las conductoras Se abriera. sí, se abriera y protestara y dijera Sí. que le daban órdenes. Sí. Entonces, bueno, quiere decir que y era toda gente... Quedó callado eso, Y ¿no? por eso, y todo ese programa ahora no sé si está saliendo menos veces al aire, la verdad que no lo tengo claro. Ujú. Es decir, creo que sale todavía menos, pero con un perfil mucho más bajo, digamos. Yo no lo veo, así que tampoco puedo opinar recientemente. De aquella época sí lo había visto algunas veces, y lo que uno veía era que en el menú de invitados que se elegían siempre había una misma visión de los problemas. Ellos decían que invitaban a la gente Sí. más afín al gobierno, con una visión no de izquierda, y que no iban. Lo que pasa que ahí también tenés el problema de que, bueno, si vos estás muy jugado a una posición, es difícil que vayan los de la otra, digamos, ¿no? Bien. Entonces, claro, pero está. Últimamente Carolina Cose defiende a TV Ciudad de las críticas de Laura Raffo, diciendo que en vez de utilizar el dinero para saneamiento, para obras de la ciudad, de la capital, se utiliza para TV Ciudad. Y Carolina Cose defiende diciendo que no es así. A mí que haya un canal municipal que pase los conciertos de la Sinfónica, que pase cultura, que pase... Por ejemplo, hoy la televisión tiene un componente enorme de entretenimiento, por ejemplo. De la cual participamos además, ¿no? Nosotros. Usted en la mañana del 12. Bueno, yo estamos en un periodístico. Está bien. Es entretenimiento. Sí, bueno, tratamos de que no se aburra la gente, digamos. Por eso. ¿sabes? Pero con contenido periodístico. Pero lo que falta es en la televisión, si uno mira la gris en general, ¿no? No hay mucho... No hay investigación. investigación de periodística no hay. ¿Le gusta el Hay periodismo? poca, Sí. digamos que hay poca porque algunos colegas hacen algo y... Sí. y ¿Le se gusta va el periodismo argentino? Toda la vida admiré mucho lo que se hacía en Argentina. ¿Quién es el top, por ejemplo? No, Dentro de sus referentes. lo que pasa que yo, como mi visión era de prensa escrita y de diarios. Entonces yo me decía, ¿qué diario Clarín? ¿Qué diario La Nación? Tremendo. Sí. ¿Qué diario Página 12 también en su momento? Sí, sí. Tremendos diarios y comparado con los nuestros, pero nos mataban. Es decir, había una diferencia, yo siempre decía, la diferencia es mucho más grande que la que hay entre la selección argentina y la uruguaya. Por ejemplo, en el fútbol nos medimos, pero en el periodismo no podemos. Ujú. Pero eso cambió, para mí cambió de la mano de que ellos se radicalizaron tanto, se embanderaron tanto, están tan alineados con uno de los dos lados de la grieta. Es decir, que ya dejaron, es decir, por más que tienen plumas de calidad, por más que de repente investigan más, el periodismo no puede estar tan alineado políticamente. Yo los veo demasiado a todos ellos de un lado y del otro que Sí. juegan para un lado. Bueno, Entonces, bueno. ¿no pasa acá eso? Sí, pero mucho menos. A mucho ver, menos. TV Ciudad y La República, en su momento además también. Yo creo que si vos... El País, Búsqueda. Todos tienen su Aunque sesgo, búsqueda, sí. todos tienen su sesgo acá, pero Sí. si vos ves uno u otro, estamos hablando del mismo país, de los mismos problemas, con matices.
puede haber matices en la información, en el enfoque, en el ángulo, pero seguimos hablando de lo mismo. Vos ponés dos radios argentinas, ponés Rivadavia, que es mancrista, Sí. y ponés la 710, que no sé cómo se llama, porque yo las escucho, La red. la red, que es kirchnerista, y hablan ¿no? De dos países dos diferentes. países distintos, no podés Ah. unir. Sí, Yo no sí. sé cómo hace la gente para tratar de hacerse una idea de lo que pasa, porque es como... Entonces, en Uruguay no estamos en eso y tenemos que cuidarnos. Entonces, ese periodismo que yo admiraba mucho, y ahora ya no, ¿viste? Porque ahora yo los veo que perdieron. Ujú. Hay algunos periodistas argentinos que intentan y los señalan con el dedo y le dicen, vos sos Corea del Centro, les dicen. Claro. Los estigmatizan Sí, por sí. tratar de hacer lo que De hay que equilibrar, hacer. equilibrar. De equilibrar, sí, de ser equilibrado. ¿Qué tratar de le, ver- qué le pasó cuando vino la Nata al Uruguay y dio una lista de intocables? Bueno, la Nata, sin duda, es un tipo muy, muy talentoso, ¿no? Muy talentoso. Y hace Él- periodismo y entretenimiento, las dos Sí, cosas. y él, no sé si la gente lo sabe, ¿no? Pero él dirigió Página 12 y tenía ni 30, creo, tenía 20 y pico de años. Es decir, Sí. es una bestia que fue bestia muy joven, ya muy joven se destacaba mucho. Cuando vino acá, notoriamente uno veía el programa y se daba cuenta que él no conocía la realidad uruguaya como para hacer periodismo acá. Ujú. Yo me daba cuenta que él no tenía y el equipo de producción que tenía era relativamente chico, eran 3 o 4 personas para un país que él no dominaba exactamente. Ahora, cuando él dijo vamos a hacer un informe de los intocables de aquel momento, que eran Muchos. sí, Paco, Milka Barbato, creo que Hackenbruch, no me acuerdo, una cantidad, enseguida se cortó el programa, digamos. Entonces, y bueno, creo que evidenció un problema que tenía el Uruguay con el periodismo en aquel momento, ¿no? Ujú. Que habría que ver si sigue o no sigue, digamos. Bueno, la última censura que se hizo muy conocida fue en Canal 5. La suya, cuando no lo dejaron, cuando se alargó indefinidamente un espacio móvil de 10 minutos. para que usted no pudiera Sí. salir. Sí, fue un episodio vergonzoso. Sí. Yo le hice una entrevista tiempo después en El Observador a Patricia Wolf, que contó cómo fue, por lo menos desde Sí. su punto de vista, aquel episodio. Sí. ¿Cómo puede ser que quien se bandera con la censura, como Fabián Cardoso, sea el presidente de APU y que represente a los periodistas? ¿APU representa a los periodistas? Yo no soy afiliado a APU. Ajá. ¿O solo representa a los periodistas Fui de afiliado izquierda? en un tiempo. Yo trabajaba en un medio que era del Frente Amplio, el semanario Aquí, Ajá. y trabajaba en una revista que era Gente del Partido Colorado, punto y aparte. Y se fundió Aquí, y entonces en Aquí, yo era afiliado a APU, y el cobrador venía aquí y me cobraban aquí. Sí, Entonces dije, bueno, ahora van a venir a cobrarme, pues Aquí cerró, se fundió. sí. Yo seguía en punto y aparte. Ahora Ajá. vendrán acá a cobrarme acá. Ajá. Y no venían. Este punto de aparte era como que, no sé, porque los dueños eran colorados, los tipos que estábamos ahí no nos podían venir a cobrar como iban aquí. Y Entonces- estamos hablando de los 80. Claro, entonces dije, no, entonces no. O sea, no que hay cambió sindicatos nada. solo para revistas que son del Frente Amplio. Yo era el mismo tipo, trabajaba Sí. a los dos lados. Sí, sí, sí. Así que no pagué nunca más y nunca más volví, digamos. Y creo que después fui cronista sindical mucho tiempo. Ujú. Fui cronista sindical trabajando en Aquí, justamente antes, porque ahí se fundió. Y después volví a ser En Búsqueda, cronista sindical. Y bueno, el sindicato de la prensa era un sindicato que, bueno, que se preocupaba más por temas político-partidarios que por temas periodísticos Claro. y laborales periodísticos. Ahora, Y entonces no volví nunca. repito, ¿es Sí. normal Así que en un país serio que el presidente de APU haya sido quien instigó la censura? El episodio fue vergonzoso, no tengo pruritos en decirlo. Ujú. Ahora, no lo conozco. Supongo que Fabián Cardoso tendrá otros méritos, digamos. Ahí estuvo Bien. muy mal, ¿no? Bien. Y el comunicado que sacó la APU fue lamentable, ¿no? Yo lo Fue puse. peor que la censura. Fue peor porque fue un comunicado de ribetes antisemitas, no fue lamentable. Escrito por Luis Custodio. No sé. Yo sí. No, Curvelo. Curvelo, perdón. Sí, Luis Custodio Curvelo. es otro periodista. No, perdón. Sí. Luis Curvelo. Sí. ¿Le pidió disculpas en algún momento? Nadie. Ujú. Ni APU, ni Curvelo,
ni Cardoso, porque considerarán que hicieron lo correcto. A ver, a mí no me molesta que me nombren con mis apellidos, ni Uchovich Abramovich. Soy judío y me siento orgulloso de eso, y nunca lo escondo, por más que yo utilice un nombre artístico. Pero remarcar ni una, ni dos, ni tres, sino 5 veces mi condición de judío hace que un comunicado de APU, de la prensa del Uruguay, tenga ribetes antisemitas. Yo lo creo así, yo lo puse en su momento en Twitter y por eso me ligué una cantidad de bueno, de gente que se enojó, pero para mí Sí. eso sí fue lamentable, digamos. Ajá. ¿Y por qué cree que hicieron o se agarran de eso? ¿Usted cree que hay mucho antisemitismo en Uruguay? Sí, pero no creo o no tengo nada para pensar ni que Curvelo ni que Cardoso lo sean. Creo que metieron la pata, digamos. Ajá. Pero está. Pero nadie salió a pedir disculpas. No, deberían haberlo hecho. Ajá. Tampoco quien dirigía Canal 5 en su momento dijo nada, Ernesto Kramerman, Que era judío también. que es judío sí. también. Sí, sí. Una cosa muy extraña. ¿Usted siente que hay un antisemitismo a flor de piel en nuestro país? En principio no. Que hay gente antisemita. Bueno, hoy tenemos la noticia, ¿no? De un profesor de historia que en secundaria enseñaba a los estudiantes que no hubo holocausto. Negaba el holocausto. Exacto, digamos. Entonces, Y estamos hablando de nuestro país. Sí, sí. Un profesor de secundaria negaba el holocausto, pero no que lo negaba solamente, sino que le enseñaba a sus alumnos que el holocausto no existió. Sí, sí, que grabó un video en el memorial del holocausto diciendo que era el memorial de la mentira. Un Sí. nazi, digamos, ¿no? Un nazi. Un nazi. Ah. Dando clase a los chiquilines. Y por eso esa gente existe, esa gente hay. No creo que sea la impronta que define el Uruguay, pero bueno, hay. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay en todo el mundo también, ¿no? En el año 2016, el 27 de diciembre del año 2016, quien es magíster en Relaciones Internacionales, miembro de la Comisión de Internacionales del Frente Amplio, tuiteó este tuit, Abercorn. A ver. Ahora que Israel propone relación mínima con Uruguay, si se llevan a Petinati y malos pensamientos, no me ofendo para nada. ¿Cómo un tipo que representa a Asamblea Uruguay al Frente Amplio, miembro de la Comisión de Internacionales del Frente Amplio y magíster en Relaciones Internacionales, puede escribir un tuit como este? Ahora que Israel propone relación mínima con Uruguay, estoy hablando del 2016. Si se llevan a Petinati y malos pensamientos, no me ofendo para nada. ¿Qué significa esto? ¿Quién fue? ¿Qué fue? Sebastián Agobián. Agobián, sí. ¿Y qué quiere que le diga Petinati? Es lamentable el tuit, digamos. Puede decirme Niuchovich Abramovich. si Mucho quiere. menos es lamentable el tuit, en fin. Sí. ¿Qué quiere que le diga? ¿Eso define a un antisemita? Yo siempre trato de pensar bien y sostener que la gente se equivoca. Yo también me equivoco muchas veces. Entonces, bueno, un tuit, bueno, Pero siempre se equivocan de la misma manera. supongo que Agobián, que tiene un apellido armenio y que es un Es pueblo que ha raro. vivido la discriminación en forma tan dura como el Sí. pueblo armenio, no va a ser antisemita, digamos. Quiero creerlo, digamos, ¿no? Pienso que ya trascendiendo este caso, porque no lo conozco, no he hablado nunca con Agobián, aunque he tenido una serie de cruces en Twitter yo también con él. Usted se digamos. cruza con varios también. Sí, ¿eh? con él también. Creo que a veces las pasiones partidarias ciegan a algunas personas y los hacen hacer cosas de las cuales deberían después arrepentirse, digamos, ¿no? Yo creo al revés, A ver. Abercorn. En vez de cegar a la gente, la muestra tal cual es. Puede ser, puede ser. ¿Le gustó? Sí, me gustó, sí, pero no sé, de verdad no lo conozco a Gobierno, no puedo decir lo No. que es, digamos. Esos tweets fueron lamentables, digamos. Bien, vayamos a hablar de Twitter. ¿Cómo se lleva? Usted era anti-Twitter, anti-redes sociales, anti-blog en su momento. Cuando trabajaba en el país hace mucho Sí. tiempo. Sí. Y porque tenía como el altoparlante muy grande, es decir, primero que era una época previa a que
la prensa escrita entrara, venía decayendo, pero era decaimiento muy lento, digamos. Los diarios ahí, estamos hablando del principio de los 2000 y poco, tenían portales, y eran portales que eran todos gratuitos en aquel momento. Sí. Entonces vos tenías una prensa muy fuerte que circulaba mucho todavía, y portales incipientes, pero que bueno, que le llegaban a los jóvenes y eran gratis, con lo cual también llegabas. Entonces yo decía, ¿para qué quiero tener Facebook y Twitter si yo llego Con el diario. con el diario? Claro. Lo que yo hacía tenía repercusión y un poco descreía de todo eso. Cuando me fui del país, o me fueron del país, fue una especie de me voy, me fueron, una mezcla de divorcio, digamos, que estaba, la relación se agotó. Y empecé a escribir, primero no estuve en ningún medio así, escribía para revistas extranjeras y eso, y también después El País sacó un diario mucho más chico, que se llamaba Plan B, que era un diario que pretendía llegar, como hay en otros países, diarios muy baratos, tabloides que le llegan al público... Que no lee. Sí, que no compra porque no puede, porque los diarios son caros. Hizo una apuesta El País de sacar un diario Plan B, digamos, ¿no? Para ese público. Y ahí me contrataron de vuelta por un tiempo ahí. Y era un diario que no tenía web, que recién empezaba. Es decir, lo que vos publicabas ahí... Moría ahí. Y lo leían, no sé, se vendían 1000 ejemplares y 1000 personas y moría ahí. Tenía poca repercusión. Y ahí me di cuenta que había desaparecido el mapa, entonces ahí abrí un blog, pedí permiso en Plan B para que las notas que publicaba en Plan B después de 3 semanas las pudiera subir a un blog. Después que abrí el blog dije, bueno, para que alguien se entere tengo que poner enlace en Facebook Claro. y empecé con Facebook. Después alguien me dijo, mirá que Twitter es mucho más periodístico, abrí Twitter. ¿De quién es la primicia? Y la verdad, lo bien que hice, reaccionar fue rápido, estamos hablando, porque si no, yo tengo amigos más o menos de mi misma edad que se resistieron a todos estos cambios más que yo, se resistieron más tiempo y medio que han perdido pie mucho, digamos, ¿no? Que medio han salido del mapa, digamos, ¿no? El mundo cambió y hay que aceptar que cambió. Eso es un buen dato. Sí. ¿De quién es la primicia entonces, ya que el mundo cambió? ¿La primicia es del periodista o la primicia es del medio para el que trabaja? Yo consigo Watergate. Sí. ¿La subo a mi Twitter o le pertenece al diario? Es una pregunta que no sé, creo que depende de la... Muy buena, de la relación contractual que tengas con el medio de prensa, digamos. Pero, a ver... Si te pagan por nota, por ejemplo, es tuya, ¿no? Si a vos te pagan por nota, no estás contratado como un empleado. Sí. Entonces, bueno, vos haces lo que querés, digamos, ¿no? Yo te vendo notas, esta no te la vendo, la publico yo. Sí. Pero... Consigo la foto y consigo la noticia que va a cambiar a un país. Ahora, yo siempre me pregunto esto, sí. La guardo para mí, no me interesa el dinero. A un periodista no le interesa el dinero. Le interesa que la noticia que descubre se haga pública. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El periodista tiene 2 características. A ver. Una es curioso, Sí. 2 principales. Curiosidad Sí. y después eso que vos decís, ser como chusma en el sentido de que quiero que lo que yo sé lo sepan todos. Quiero que comunicarlo. Quiero vociferar esto. Pero vos tenés que vivir también, ¿no? Tenés que cobrar un sueldo, digamos. Entonces, creo que ahí hay un aspecto, porque vos la ponés en Twitter, ¿no? Yo a veces lo veo bastante seguido, A ver. de periodistas que les pasa algo muy curioso o algo y arman un hilo en Twitter contando una historia, Sí. de repente que lleva, no sé... Fui a un supermercado y me pasó esto. Exacto, ¿no? Y estaba fulano con mengano y discutieron y yo vi, no sé qué, y de repente fulano y mengano es un ministro que se peleó, no sé, cualquier cosa, o algo muy curioso. Historias. Sí, exacto. Y lo ponen en un hilo de Twitter. ¿Qué es lo que obtenés a cambio? Una cantidad de me gustas, una cantidad de retweets. Sí, como protagonismo. 15 minutos de fama. 15 minutos de fama, exactamente. Ahora, si vos lo redactás, lo redactás, en vez de poner un hilo de Twitter, lo redactás todo junto. Es más o menos lo mismo, pero solo que en vez de... Y capaz que algún detalle más, pero... Y le decís a un medio, ¿te interesa esta crónica? ¿Te interesa...? Bueno, te van a pagar algo, la van a publicar en un lado, y después vos pones el enlace en tweet, es decir, 24 horas después está en Twitter, con un enlace a la nota, y vos cobraste algo,
Porque si no estás trabajando para Twitter, es decir, todos, muchas veces trabajamos todos para el señor Twitter. Totalmente, gratis. Gratis. Honorariamente. Exactamente, honorariamente, todos, Sí. dándole contenido, y al señor Facebook. Y Sí, yo no sí. lo veo mucho, digamos. El primero que me abrió los ojos con eso, que se lo escuché razonar así, fue a Pergolini. Ajá. Pergolini no tiene ninguna de estas redes. En parte, seguro que hace el razonamiento que hacía yo cuando estaba en el país. Tengo suficiente visibilidad por mis trabajos y por quién soy y por la trayectoria que he tenido y por dónde estoy, que no necesito. Pero el otro que decía Pergolini estamos todos trabajando para darle contenido gratis al señor Twitter o al señor Facebook, que son recontra ultramillonarios, y que lo peor es que se han chupado la publicidad. Es decir, en base a ese contenido que nosotros le damos, ellos tienen una audiencia enorme. Y en base a la audiencia se han quedado con la publicidad. Es decir, hoy hay más publicidad en Facebook y en Google que en las radios o en la prensa escrita, Ujú. porque ellos la pueden direccionar, porque ellos la pueden segmentar mejor, porque es muy barata. No pasan entonces- todas las radios, ¿eh? No, hay mucho, No pasa con algún programa. Algún programa tiene muy buena publicidad. Muy bien. Por suerte, y a eso vamos. Luego de la pausa, quiero contar que Leonardo Haberkorn me trajo Libereich, la verdadera historia del caso Plata Quemada, edición revisada y ampliada. Esta me la voy a quedar yo, discúlpeme. Sí, le traje Claro. una para usted y le traje una para Igual los compartimos. ¿Los Bueno. libros se prestan, sí o no? para el gran operador de este programa. Gran operador y gran productor. Y también tenemos a Flor, A Flor. ahí que nos graba los videos. Escuchame una cosa. ¿Los libros se prestan o no? Yo presto, pero siempre los presto con un ¿Con fecha de vencimiento? No, los presto sabiendo que es el riesgo de que no vuelva y me da, cuando el libro me gusta mucho, me da no sé qué. Pero a los amigos y a la familia presto. Muy bien. Pausa. Vamos a hablar de Libereich. Vamos luego por la- fin, porque para eso habíamos venido el jueves pasado. Perdón, ¿en serio usted vino para promocionar un Pero, libro? por supuesto. Pero Pettinati, por supuesto. Pero escúcheme. Y ya pasó una entrevista entera. A ver, Korn. Sí. Lo hicimos subir al Olimpo. Ahora que está en el Olimpo, Desde hable allá de, arriba. hable de Libereich. Bueno, vamos, Dedíquemelo, por favor. vamos a ir a una tanda. Fucac cambió. Ahora 33 minutos van de las 6 de la tarde. ¿Cómo la está pasando Leonardo Haberkorn? Muy bien, muy bien. Bien. ¿De dónde Muy son gran los banda, los Pixies, Haberkorn? ¿Polonia? ¿Lituania? Eh, ¿Ucrania? León Abercon, que era mi abuelo, era de una ciudad que ha sido nombrada con la guerra de Ucrania, así que se llama ¿Quién? Leópolis, ¿Leópolis? sí, que hoy está en Ucrania, pero en aquel momento estaba en Polonia. Así, es decir, ¿Qué opina de la guerra Rusia-Ucrania? Es decir, la información que tengo es parcial, digamos, ¿no? Claramente hay una invasión rusa del territorio ucraniano, ¿no? Eso me parece evidente, digamos, ¿no? Sí, claro. ¿No le llama la atención que el periodismo ya como que fue esa noticia y seguimos? Y de alguna manera sí, de alguna manera sí. Y a pesar de que es una noticia que nos influye, ¿no? Porque Claro. Económicamente, económicamente, es decir, la inflación, el precio del combustible, bueno, en algunos rubros agrícolas la posibilidad de exportar más, quizás porque esa región del mundo produce mucho, pero bueno, muy triste, ¿no? Es una guerra declarada, abierta, con muchas muertes civiles, digamos, Sí. enormes. Hoy escuchaba cifras de muertes de niños, de los ucranianos, muy altas, muy tristes, ¿no? Digamos, y bueno, creo que la responsabilidad mayor es rusa, digamos, porque invadió un país Claro, pero independiente. ¿cómo se frena a Putin? Que es un tipo, porque, a ver, seamos sensatos, en otras épocas los aliados ya se hubieran juntado y hubieran hecho la guerra. Pero ahora nadie quiere empezar una guerra, que ¿no? escale por el Claro. armamento nuclear, es Claro, evidente, claro. obvio. Pero bueno, ¿cómo lo solucionamos? Me excede el tema, ¿no? Bueno, llevamos a Beatriz Argimón. Bueno, es lo que le iba a decir. No quiero quedar no quiero hacer lo que hizo la vicepresidenta, Sí.
tratando de opinar de un tema que la excede a ella también. Perdón, ¿no? ¿vicepresidenta o vicepresidente? Creo que de las dos maneras está bien. Sí, Yo dije ahora vicepresidenta. sí. Sí. Me han ganado un poco, porque yo era reacio total. ¿Le ha ganado el lenguaje inclusivo? Hasta cierto punto, hasta ahí. A ver, Pero no voy a decir, por ejemplo... todes. No, todes no. Me vuelve loco, ¿no? Concejala tampoco. No, No. ajá. Edila no me gusta tampoco. Porque edil, el edil, la edil. Claro. No es edilo. Bueno, es el presidente y la presidente. Bueno, sí, también por eso. El Pero bueno, vicepresidente. ahí ya en esa me ganaron. Ahí ya dije vicepresidenta. Está bien, pero ese movimiento, esa concepción del nuevo lenguaje, Sí. Yo está... siempre creí que era una estupidez. ¿Cómo? Creí que era una estupidez. Sí, ¿y ahora? También. En el sentido de que Sí. las injusticias que hay contra las mujeres no las vamos a corregir con eso. Claro. De hecho, lo que pasa, tenemos una cantidad enorme, dolorosa, indignante de femicidios, a un límite que uno se pregunta qué miércoles pasa en el Uruguay, que pasan estas cosas, algunos Sí. increíbles, espantosos, como este que ocurrió hace una semana de esa madre, que el tipo fue a emboscarla y la mató delante de los hijos en común, que tenían una cosa de decir, no puede ser que pase algo así. Aparte, un caso que estaba denunciado, que había medidas, que nunca debería haber ocurrido. Todo ese cóctel espantoso que tenemos, no lo vamos a arreglar diciendo todes, ni edila, ni concejala. Y de hecho hace años que venimos con todo eso y no sirve para nada. Es decir, para mí no es el camino. Es una Ay, pérdida de tiempo. sí. El niño, la niña y el adolescente, en vez de decir los niños, todo eso es solo perder tiempo. Esa es mi visión. Sí. No ataca el verdadero problema. Claro, es decir, decimos- quita de foco el Quita de verdadero foco- objetivo. Exacto, quita de foco Ajá. el verdadero problema. Y es Ajá. lo que para mí estamos haciendo, digamos. ¿Y por qué algunos movimientos están embanderándose con eso? ¿Es producto de un cambio que también tiene que ver la ideología? Supongo que es bien intencionado, que es una manera de creer que así se ayuda a algo, Incluir. sí, que le das visibilidad a las niñas, a las mujeres, pero yo creo que es inútil y que saca el foco y que se pierde el tiempo. Bien. También, yo creo que acá todos ojo, porque uno es periodista. Es periodista, pero no periodista. No periodista, yo lo escribí hace Claro. mucho tiempo, Ajá. y que me gustaba ser periodista, pero no se me Sí, concede, digamos. Claro. Pero hablando en serio, que como periodista, uno sabe la superficie de los temas, no soy un especialista en estos temas, ¿no? Ujú. Pero, y los periodistas tenemos muchas más preguntas que respuestas, así. Entonces, acá me hago más que responder, me hago una pregunta, que es, atrás de todos estos femicidios, hay una visión que ve en todos ellos una manifestación del machismo extremo y del patriarcado. Esa es una visión, ¿no? Sí. Y por supuesto que hay machismo y por supuesto que juega un rol en todo esto, Sí, una Pero- violencia desmedida del hombre. Sí. Estamos de acuerdo. pero también me pregunto si no se soslayan otros problemas graves que tenemos, como déficit de atención a la salud mental, también problemas en la fiscalía, en la justicia, porque gente que tendría que estar presa no está, gente que tendría que estar medicada, atendida, controlada. Es decir, también la visión de todo es una manifestación del patriarcado o el machismo, me parece que a veces saca el foco de otros problemas concretos, reales que tenemos y que hay que mirarlos y solucionarlos, porque me parece que están jugando un rol también en esta cosa horrible, que creo que el 90% por ser o más queremos que de alguna manera superarlo y que se solucione Sin dudas. y haríamos lo que pudiéramos para que no ocurriera y no lo estamos logrando, ¿no? Es terrible, ¿no? Ujú. Y tal, y si seguimos con el todes, yo creo que es perder el tiempo. El el tiempo. La cuerpa. Es un tema en serio. No, Martín. obvio. A ver, tengo que tocar muchas cosas. Sí, hable de Liberaige un poco porque ya se va a terminar la segunda. ¿Que me va a hacer venir el jueves que viene? ¿Podemos? Sí. ¿Podemos? La tercera la vencida. Tengo que poner un... La tercera la No, vencida. no. Yo tengo en mis manos, atención, como me gusta la radio, ¿eh? Le gusta. Usted es un animal de radio. Sí, gracias. Uno de los mejores.
¿Por qué uno de los mejores? Bueno, el mejor. Está bien, o sea. Bueno, está, porque hubo gente, no sé, Rubén Castillo, Ah, no sé, grandes bueno, está, próceres de la radio. Pero eran otras épocas. Y bueno, sí. Está bien. Está bien. Hablando de épocas pasadas, yo tengo en mis manos... Eduardo D'Angelo. Oh, sí, pero como no hará será por eso. Las 1000 voces de Eduardo D'Angelo. ¡Luciano! ¿Qué? ¿Ah? Claro. Un reconocimiento público a uno de los más creativos humoristas que tuvo nuestro país. Sin duda. Eduardo D'Angelo. De esa barra genial. En la televisión, en la radio. Exacto. Luciano, ¿qué? Bueno, eran personajes de Eduardo D'Angelo. Bueno, pará, silencio. Tengo en mis manos el libro Liberaich, la verdadera historia del caso Plata Quemada, escrito por Leonardo Haverkorn, ahora en una edición revisada y ampliada, que aparte está dedicado para Pettinati. Un abrazo, Leonardo, gracias. Muy amable. ¿Por qué escribir un libro sobre Liberaich? Vamos a contarle a la gente que ya... a ver, el nombre Liberaich, ¿usted sabe de dónde surge? Sí. Bien. Hizo un libro sobre el tema. Empecemos por eso. Surge de un edificio que hacen dos hermanos de apellido Sí. Reichmann Sí. y se lo dedican a sus esposas Lila y Berta. Liberaich. Ahí va. Lila, Berta, Reichmann. Bien. Le ponen ese nombre. ¿Por qué hacer un libro sobre este Sí. episodio? Es el episodio policial más dantesco de la historia de la ciudad de Montevideo y del Uruguay, digamos. Es una cosa increíble que pasa. Cuando uno habla de dantesco, habla que ha sido horripilante. Y fue horripilante, pero con cosas de tragicomedia también, ¿no? Claro. Sí, porque... Vamos a hacer un resumen muy en el tiempo. En el tiempo. Corría el año 65. 1965, Uruguay, Montevideo, una ciudad muy gris, Exacto. con Tranquila. Sí, pero con violencia. Incipiente recién. Incipiente. Muy incipiente de Bien. guerrilla. Era muy chiquita, casi prácticamente no. Y estos 4 pistoleros argentinos Sí. hacen un gran asalto en Argentina. Se roban todo el dinero de la municipalidad de San Fernando, una ciudad aledaña a Buenos Aires, satélite de Buenos Aires. Se roban todo el dinero de los sueldos de la municipalidad, mucho dinero. En un asalto muy violento, Sí. disparando ametralladoras, cosa que no era común tampoco en Argentina. ¿Muere en aquel gente momento. allá? ¿Muere Sí, gente? Matan a 3 personas en el asalto sin la más mínima piedad, ni siquiera intentan. Inescrupulosos. Exacto, entran disparando y matando. Bien. Y se llevan una cantidad enorme de dinero. Unos días después, la policía argentina empieza a capturar a los cómplices, a los que les vendieron las armas, a los que les dieron los datos de la furgoneta con el dinero. Y ahí ellos... bueno, el tema es la tapa de todos los diarios argentinos, ¿no? Claro. El asalto a San Fernando, bueno, uno de los 3 muertos en realidad había quedado herido grave, entonces muere unos días después, la salud, la evolución de este herido, en fin, todos esos temas estaban en la primera plana de los diarios argentinos. Cuando entran a caer los cómplices, los tipos se vienen a Uruguay, se escapan porque ven que es inminente la Claro. caída y se vienen acá con toda la plata. Y acá, No es... Bueno, entonces fueron los primeros argentinos que vinieron con toda la plata. sí, ahora después vinieron muchos más. Ahora están viniendo Están todos. viniendo muchos. Claro, está muy bien. Bienvenidos todos. Sí, estos eran medios Sí. con una plata, algunos de los que vienen también, pero esta era una plata obtenida muy Sí. salvajemente, digamos, Sí. ¿no? con un costo de vida muy alto. Horrible. Bien. Y acá, con la evidente complicidad de la policía, están un mes viviendo como reyes. Pero cuando dice complicidad de la policía, usted está diciendo que la policía de Montevideo sabía que estos eran los delincuentes de San Fernando. Y algo tenían que saber, los tipos iban a cara descubierta al casino, a jugar con mujeres, todo, en fin, una cosa que no se explicaba porque... Bien porteño. Sí, y sin esconderse. Sí. Y ahí pasa una cosa que no es un misterio de la historia, que no, yo tampoco lo logro resolver, lo planteo en el libro, es, Sí. ya sea porque en esas juergas que se daban habían gastado mucha plata, o ya sea porque su condición
de ladrones los impulsaba a seguir robando, que no lo necesitaran. Claro. Empiezan a hacer asaltos acá de poca monta, una carnicería. Es como el jugador de fútbol que necesita entrenar. Exacto. Claro. Y entonces en una de esas vueltas por hacer un asalto acá cerca de Canal 12, Sí. un vecino ve algo raro, llaman a la policía van caminando, 2 policías porque eran... Uruguay 1965. Exacto. Y los tipos le dicen, ¿qué están haciendo? Y una de estas bestias saca un revólver y mata a un policía. Así nomás, sin decir agua va. Y cuando mata al policía, se termina es decir, matar a un policía en el 65 era una cosa Sí. de una gravedad enorme. El presidente del Consejo Nacional del Gobierno va al velorio del policía y ahí se termina. Ahí la policía los empieza a perseguir en serio. Y bueno, entonces ahí, después de 2 o 3 días de persecución, no cuento los detalles para que los lean en el libro, Sí. terminan en el edificio Liberay rodeados por 500 policías y los 3 tipos eligen Sí. batirse hasta que los matan, es decir, no entregarse. La foto Son de 500 tapa, policías, sí. la foto de tapa del libro Es increíble. es tremendamente increíble. La policía montada, con uniforme, con cascos, la policía también del otro lado. Imagino que hay gente y periodismo. Debe ser un caso. No, es decir, usaron desde arcos y flechas hasta cócteles molotov, hasta lanzallamas, hasta una máquina trepanadora de la UTE que intentó tirar las paredes. Los bomberos intentaron inundar el apartamento. Porque estaban rodeados los Estaban tipos. rodeados y no se rendían de ninguna manera y no había Claro. manera de sacarlos ni de matarlos. Claro, estaban todos en un apartamento de un edificio del Exacto. centro. Y la policía no evacuó el edificio. Si todo eso pasó con todos los vecinos adentro del edificio, era una cosa delirante. Claro, la vecina del 103 ya. ¿Qué pasa que hay ruido arriba? No entiendo. Así que no, es un episodio que es increíble todo. Claro, ahora, ¿cuánto tiempo duró esto? ¿3 días? ¿4 días? 16 horas. 16 horas. Ajá. Y ahí confluyen, cuando yo, en todos estos años que he estado juntando material, Sí, es increíble la cantidad de gente. Por un lado, porque hubo 500 policías prácticamente, sí. pero después hubo muchos periodistas, hubo gente que fue a vender chorizos, fue la primera transmisión en vivo que se hizo de un episodio, si fue el móvil de Canal 4, en la primera transmisión de exteriores en vivo. Es genial. Entonces toda esa gente que había, estaba desde Jaime Rosa, Eduardo Galeano, si había una cantidad de gente que estaba ahí y tiene recuerdos de esa noche de haber estado en el C, porque era el centro también de Montevideo, Vamos a aclarar, ¿no? En Julio Herrera y Oves y entre Maldonado y Sí. Canelones. Sí, claro. Entonces, Y a ver, y no había shopping, o sea, la gente estaba en el centro. exacto. Claro. Y así como si no evacuaron el cordón para que la gente no entrara a la cuadra esa. Sí, no existía. Al principio no lo hicieron y después lo hicieron mal y todo el mundo entraba y salía, era una verdadera locura. Improvisación absoluta. De hecho, la presentación del libro, que Sí. va a ser el 30 de este mes en Bookshop, que invito a todo el mundo, justamente la pensé por ese lado, porque yo hace un tiempo, queriendo entrevistar al comisario Guarteche, que falleció, pero ya estaba retirado cuando yo lo llamé, y lo quise entrevistar para El Observador. Justamente porque eran los tiempos, bueno, el gobierno del Frente estaba Bonomi de ministro y era un tema muy polémico, si la seguridad estaba bien manejada, si estaba mal manejada, por qué aumentaban las rapiñas, todo eso. Entonces dije, bueno, qué interesante la voz de Guarteche. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, mire, soy fulano de tal, periodista del Observador, no sé qué, y me dice, lo conozco y tengo su libro, que él se refería a la primera edición de este libro. Sí. Esta está mucho mejor, tiene mucho más datos. Pero bueno, dice, tengo su Porque la libro. escribió él. O sea, se da para adelante. No, pero la Lo otra tengo también que la había decir, escrito pero yo. lo tengo que decir yo. Esta está mucho mejor. Esta está mucho mejor. Claro. Y me dice, yo tengo su libro todo subrayado de todos los errores que hizo la policía, todo lo que se hizo mal ese día que podía hacer. Genial. Entonces ahora en la presentación se me ocurrió, bueno, Guarteche no está, pero le pedí a 2 expertos en temas Policiales. uno Leal, Gustavo Leal, el ex director de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Frente, Sí. y el otro Diego Sanjurjo, que está trabajando hoy en el Ministerio del Interior, es decir, es del actual elenco del gobierno, pero un especialista en criminología, que los dos en la presentación analicen qué se hizo mal y qué lección podemos sacar para el futuro y para hoy de este episodio en la cual tanta cosa se hizo mal, ¿no? Ujú.
Y esta edición revisada y ampliada ¿Mm? tiene como frutilla de la torta, como se acostumbra a decir, una entrevista que usted persiguió 9 durante años. mucho tiempo, ¿no? 9 años. Ujú. Que es a Blanca Galeano, que es la era ¿Está escribiendo? Un ¿Está pa- escribiendo? ¿A quién le está escribiendo? ¿Un WhatsApp? a mi hija que está llamando. A su por hija. teléfono. ¿Dónde ¿Qué edad estoy? tiene su hija? Tiene 21. Ya está grande. ¿Para qué? Recién empieza la vida. Bueno, es grande Sí. en el sentido que no es una niña, digo. Bueno, pero ahí quiere dejarle un mensaje. Yo Ya le está, dejo... ya le mandé. Perfecto, está muy bien. Eh, Entonces estábamos hablando que esta edición revisada y ampliada... tiene el testimonio de Blanca Galeano. ¿Quién es Blanca Galeano? Era la novia de uno de los pistoleros argentinos. Con lo cual su testimonio. Este tipo lo van a limpiar. Ahí está la entrevista póstuma. Esta o sea, es la gran entrevista. O sea, usted va a aparecer en una cuneta argentina, o sea. Es muy interesante lo de Blanca Galeano, porque Sí. todo este caso lo narró un novelista argentino fallecido hace poco, Ricardo Piglia, en su Sí. libro Plata Quemada, que después hizo una película. Se hizo la película. Exacto. Pero el libro está mejor que la película. Mucho mejor, y aparte el libro cuenta hechos verdaderos. Sí. Y Piglia, sobre todo, en quiénes eran estos argentinos. Piglia inventó todo. Es decir, no, en cuanto a quiénes eran cada uno de ellos, Piglia no investigó, sino que ahí dio rienda suelta a su imaginación. Entonces todo lo que cuenta, y él, a su vez, él en el libro dice que él pudo contar historia porque Blanca Galeano le contó a él. Y es mentira. Blanca Galeano le hizo Nunca juicio, habló. nunca habló. Es la primera vez que de verdad habla Blanca Galeano. Ujú. Es muy interesante. ¿Qué persigue a un periodista durante tanto tiempo la necesidad de entrevistar a la esposa de un pistolero? Son obsesiones que a uno le vienen de querer tener la historia completa, digamos. Sí. La historia completa y te viene eso bueno, de intentarlo, revisar, buscar, llamar a no sé cuántos galeanos, a ver si alguno conoce. Acá, después de muchos años que yo había tirado la toalla prácticamente, así que no estaba buscándola activamente, ya lo había Sí. intentado mucho tiempo. Sí. El golpe de suerte que tuve fue que una de las nietas del pistolero me escribió y me dijo desde Argentina y a través de Facebook, de Messenger, ¿No? en mi familia este tema es tabú, no se habla de quién fue mi abuelo, yo sé que vos escribiste un libro sobre el tema, contame algo de mi abuelo. Entonces a partir de ahí tomé relación con la familia, Sí. le conté lo que sabía, pero le dije, mirá, la que sabe más es tu abuela. Ella fue novia, ella sabe. Novia, no esposa, novia. Sí, tenía 16 años nomás, era Bien, muy novia. jovencita. Pero y la nieta me dice, ella nunca quiere hablar. Es decir, ella no quiere hablar. Pero bueno, ahí trabé esa relación. A partir de ahí logré hablar con el padre de esta chica, que era el hijo del pistolero, porque Sí. ¿qué pasó? Blanca Galeano estaba embarazada. Cuando es el tiroteo en el Liberaj acá, Sí. Blanca Galeano está embarazada de uno de ellos, Con 16 años. con 16 años. Entonces el hijo nace sin conocer al padre. Ajá. El hijo tenía poco para aportarme, tenía las historias que había oído de su madre, las pocas veces Sí. pero de su padre no lo había conocido. El pistolero. Claro. Y no era Suárez. Y no era Suárez. Sí. Pero hablando con el padre también le digo, mirá, la que acá puede hablar y contar es tu mamá. Claro. Si yo la estoy persiguiendo hace 1000 años, si ella quiere, yo estoy... Y él me dijo, yo creo que a ella le haría bien porque yo siento que ella quiere contar esto y nunca encuentra la manera, nunca encuentra el momento. Y finalmente se dio ese diálogo, así que bueno, Brillante. eso fue mi gran alegría. Liberaic, la verdadera historia del caso Plata Quemada, en esta edición que tiene esa entrevista que debe ser... quiero preguntarle cómo se sintió cuando terminó, puso stop. Siempre te queda, en muchas veces te queda la duda de no me olvidé de preguntarle algo, no me faltó algo, esa como autocrítica y ese resquemor de si lo tenés siempre, me parece, pero que estaba satisfecho, estaba haciendo, bueno, por fin logré hablar con esta mujer. La había ¿Es perseguido como mucho. un gol para un futbolista? Sí, algunas veces Estoy tratando de que la gente se dé cuenta qué significa para un periodista lograr una entrevista como esta. ¿no? Sí, recuerdo una que la grité como un gol exactamente, Sí. agitando los brazos, todo. Sí, sí. Que fue hace muchos años, cuando trabajaba en la revista 3, Ujú. yo estaba investigando una serie de abusos
abusos físicos en un grupo de la Iglesia Católica llamado la Comunidad Jerusalén, que el que los perpetraba era el cura, el sacerdote Adolfo Antelo, Claro. hoy fallecido. El padre El Antelo. padre Antelo, que era muy conocido porque Estamos hablando de los 80, ¿no? de los 90. Los 90, perdón. Pero él, claro, él hacía misa en la tele él era la cara de la misa en la tele en Canal 4, es decir, durante muchos años Sí. Canal 4 transmitía la misa por La televisión. Comunidad Jerusalén, me acuerdo, sí. Bueno, entonces Antelo abusaba de la gente que estaba en la comunidad. ¿Sexualmente? Lo que yo tenía comprobado era que abusaba de los varones golpeándolos salvajemente. No tenía una pata de palo porque había tenido cáncer, entonces se sacaba, parece No, chiste, pero no no. era chiste, Esto es- se sacaba la pata de palo y los mataba, ¿no? Fracturas, bueno, ojos negros era lo mínimo. Bueno, Entonces, bueno, yo estaba investigando ese tema, tenía muchos testimonios de hombres golpeados y otro Sí. tipo de abusos, como, por ejemplo, tenían una casa en Brasil, y entonces cuando iban a Brasil le sacaba el pasaporte a la gente, entonces los golpeaba, los tipos no se podían ir. Había abusos psicológicos, sí, claro. Bueno, una comunidad. una comunidad, pero en un momento alguien me dice, hay todo un tema que nunca te contamos, pero él también abusa sexualmente de las mujeres. Entonces, y también quedó la duda si también no abusaba sexualmente de hombres, pero seguro de mujeres. Entonces yo le conté al editor de la revista, que era Alejandro Blut, y me dijo, mirá, este tema ya viene muy pesado. ¿Cómo es esto de las mujeres? Bueno, no, me dijo fulano, uno de los varones que da testimonio de que él lo mató a golpes, me cuenta esto. Me dijo, mirá, esto es muy serio, salvo que una chica te diga, él abusó de mí, así, asá, Claro. concentrate en los golpes a los hombres, porque lo otro si te lo dice alguien, una mujer, pero si no, una víctima. Claro. Necesitamos una el víctima, testimonio veraz. Si no, nos quedamos con lo que ya tenemos. ¿no? Claro. Yo, al principio, mi primera reacción fue bronca, rabia, como el Claro. jugador que lo sacan Sí. y no quiere salir, ¿no? Sí, sí. No, indignado, pero después razonando me di cuenta que tenía razón. Con lo cual, empecé a hacer una lista de todas las mujeres que yo sabía que habían estado y también le preguntaba a mis fuentes, los hombres, quién más integraba el grupo y tenía una lista, yo qué sé, de 30 mujeres. Y entré a llamar. Y la mayoría me decían, déjame de pensarlo un par de días y la respuesta era, No quiero. no. Recordemos que esto era en los 90, no sí. había celulares. No había celulares, yo tenía la Sí. lista y iba tachando nombres, ¿no? Tachando nombres, Sí. tachando nombres. Ya era una obsesión para mí, tenía, no sé, 90 nombres tachados, ya era una desesperación. Y hasta que una chica llamada, que lamentablemente falleció muy joven, falleció hace poco, llamada Ana Coutinho, me dijo, déjame pensarlo. Y cuando le llamé 3 días después o 4 días después, en vez de decirme no, como todas las demás, me dijo, vamos a encontrarnos en tal bar, no sé qué, que fue en el shopping de Punta Carretas. Y cuando nos juntamos, con todo con lujo de detalles, dije, ¿se puede poner tu nombre? Sí se puede, porque no quiero que le pase a nadie más, no quiero que esto le pase a otra, tiene que saberse la verdad. Entonces dio el testimonio, el nombre, la foto, todo. Y esa vez, esa la grité como un gol cuando salí de esa entrevista, como si hubiera hecho un gol, porque realmente pero no quería, por- sabía que era verdad. Claro, pero Y- no por el trabajo, sino porque estaba, de alguna manera, imagino, ayudando a un montón de gente. Era la posibilidad de contar la verdad, lo que Claro. estaba pasando y que el tema se deschavara. Antelo terminó procesado con prisión por el juez Valcaldi, se llamaba el juez, y estando procesado con prisión murió le dieron el beneficio de poder pasar la prisión en un hogar religioso y ahí falleció. Pero era cierto y después hubo otros testimonios, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando conseguís una que es una sellada, Claro. porque Eso las- es eso, es la posibilidad de poder contar la verdad. ¿Y cómo nos acostumbramos, como periodistas, usted, Abercorn, a perseguir de la misma manera que usted contó esta historia? ¿Cómo nos acostumbramos a estudiar los casos que se denuncian en Instagram y no en la justicia? ¿Le llama la atención eso? Sí, me llama la atención, porque se pueden cometer muchas injusticias, ¿no? Digamos, en aquella época no existía esta dinámica de redes sociales. Sí. Entonces, digamos, todo este trabajo que yo conté ahora me llevó meses, ¿no? Meses. Claro. Desde que tuve el primer testimonio de un tipo que me dijo, a mí Antelo me mató a golpes y
Y me empezó a contar, y me dijo, habla con fulano, que a él también le pasó, y todo, hasta cerrar el círculo fueron meses. Entonces, vos con meses podés hacer un trabajo muy, bueno, profundo, ¿no? Detallado, a conciencia. Claro, pero Ahora, cuando... en el tiempo de una cuenta de Instagram, vos subís algo y ponés que fulano es un abusador. Y aparte acá, recordemos también una cosa que yo le dije al pasar, pero ese encuentro con mi editora y Sí. cómo él te dice, el tema es pesado, vos tenés bien documentado esto, este otro tema no lo voy a dar si vos no lo documentás igualmente tan bien como el otro. Claro. Entonces vos también tenés ahí que no trabajas solo, trabajás con otro que es un tipo inteligente, que también te presta atención, que también te orienta. Entonces el periodismo para salir bien, para hacer las cosas bien, necesita una gran cantidad de tiempo, inversión humana, de horas de trabajo. Y si vos en una cuenta de Instagram le prendés fuego a alguien y después ya hay 300 personas que le dicen sí, hay que matarlo, hay que quemarlo, y eso no fue investigado, no fue chequeado, no fue... Y es muy peligroso, se pueden cometer muchas injusticias. Muchas. De hecho creo que se deben estar cometiendo muchas. Sí. Entonces, un argumento es... Y una justicia no vale por tantas injusticias. Nunca hay nada que justifique una injusticia, digamos. Eso es lo que Exacto. pienso, porque Sí. cuando te dicen ahora, por ejemplo, también con este tema que estamos discutiendo de la tenencia compartida o no, digamos, más allá del proyecto de ley concreto que se va a votar, ¿no? Lo que todos sabemos, porque lo reconocen las organizaciones que no quieren rebajar para nada el grado de protección de los niños ante una medida cautelar de un juez, digamos, pero que hoy se cometen injusticias, que hoy hay padres que quedan, que después, que por una medida cautelar, que después se va extendiendo en el tiempo, nunca más ven a sus hijos. Yo conozco un caso, por eso lo sé, porque me toca de cerca un amigo que le pasó. Entonces te dicen, sí, pero son pocos casos, no cambiemos la ley por unos pocos casos. Bueno, nada justifica esos pocos casos, digamos. Es decir, si sabemos, si nos consta que hay pocos casos en que se cometen injusticias, tenemos que tratar de que no se cometan. Exacto. Es decir, nada justifica arruinarle la vida a alguien. De manera injustificada. Exacto, de manera Ajá. injustificada. Leo 3 mensajes nada más, ¿no? Dice, bueno, hermosa la entrevista, qué dolor me causa recordar todo lo de la comunidad Jerusalén y más dolor enterarme que Anita falleció. Lamentablemente falleció. Una Sí. mujer de verdad muy valiente que se animó a contar y lo que le había pasado a ella, con todo lo que a veces tiene para una mujer contar haber sido víctima de abuso, digamos, pero para contarle que no le pasara a nadie. Este mensaje dice, el hijo oncólogo de Tabaré Vázquez era de la comunidad de Jerusalén. Sí, fue uno de los golpeados. Muy golpeado, fue una de las víctimas de Antelo. ¿Se sabe esto públicamente? ¿O yo la primera vez que lo escucho? Creo que se sabe, sí. No sé. El hijo oncólogo Álvaro Vázquez, Álvaro Vázquez. el doctor de La Española, Sí. ajá, fue uno de los golpeados por el padre Antelo. Ujú. Este mensaje dice, trabajaba en la mañana y cubría el procesamiento de Antelo. Aún recuerdo sus palabras cuando salió del juzgado. ¿Qué dijo? Los perdono a todos. Impactante momento, dice. Se da cuenta lo maravilloso que es este programa, la radio, ¿no? Está todo el mundo escuchando. No, bueno. No, pero bueno, siempre, alguien que conocía a encontramos Ana. Por eso a mí me interesa hacer este tipo de programas y de entrevistas, porque de un mensaje de texto podemos encontrar una historia más. Ujú. Siempre. Hablando de historias, otro libro suyo es Herencia Maldita. ¿Quién elige los títulos? ¿Usted? Sí, estos los elegí yo. Es lindo, Está bueno, Herencia esa Maldita. maldita. ¿Cuál es? Usted tiene que decir, es bueno ese título. No, Y bueno. yo di, por eso le pregunté, ¿a quién le va a escribir ahora? ¿A su hija de nuevo? No, nada. ¿Qué está escribiendo? No estoy escribiendo nada. Usted no Soy puede- inocente. Hablemos de Herencia Maldita. ¿Cuál es, a ver, antes de hablar del libro, unos minutos y nos vamos a la pausa. ¿Cuál es la herencia maldita de este país hoy? Jugando un poco con su libro, Bueno. Herencia Maldita. ¿Cuál es, dejando de lado el contenido del libro, cuál es la herencia maldita que tiene hoy este país? Y creo que es la del libro. A ver. Es toda una época
que empieza con la violencia política y termina con la dictadura, digamos, en la cual hasta hoy seguimos pagando y cobrándonos cuentas de todo lo que pasó en esos años. Y está, es como una carga que tenemos que no logramos. Hay gente que dice dar vuelta a la página, no es la expresión. No, es como... Me gusta más la que usaba Jorge Valle, podría haber otra, sanar el alma, digamos, lo que Sí. sea como sea la expresión que usemos, sigue siendo una carga que no logramos manejarla bien y sigue envenenando las discusiones y el ambiente hasta hoy. Se llama así el libro por eso. La herencia maldita no sería también quizás la falta de educación, que éramos un país culto y ahora no lo somos, que tenemos que nadar entre una educación que no es la que estamos acostumbrados a tener en nuestro país, por ejemplo, No, también. a ver, me parece como tan más grave todavía todo esto que vos decís, lo que no la llamaría herencia maldita en el sentido que de todo esto, de la herencia maldita que yo decía antes, ¿no? Los años oscuros de violencia y de dictadura, nosotros, nuestra generación y la inmensa mayoría que nos están escuchando, porque nosotros ya pasamos los 50 y todos los que nos están escuchando más jóvenes, somos totalmente inocentes. Nos cayó como una piedra del cielo, es una verdadera herencia maldita porque y nosotros tenemos que lidiar con esto. Es decir, el debate político sigue envenenado por algo de lo cual somos totalmente inocentes. Ahora, de esta catástrofe educativa que nos pone en cuestión como país, porque en realidad hoy en día los países para salir adelante y ser prósperos necesitan tener inteligencia, tener gente capaz de manejarse en un mundo cada vez más dinámico, con más tecnología, con empleos que se pueden trabajar desde acá para cualquier lugar del mundo. Es decir, es una catástrofe que tenemos, pero no sé si es una herencia, es decir, está en nuestras manos. Somos las generaciones que estamos haciendo el país ahora y tenemos que arreglarlo. Es decir, no es algo que nos cayó del cielo. Claro. Es algo que es un desastre, que en realidad no es culpa de uno, ni de dos, ni de tres, es una cosa colectiva en la cual todos tenemos algo que hacer para que esto mejore, digamos. Por eso le haría ese distingo, digamos. Me parece un desastre, es incluso más importante solucionar que lo otro, pero no es algo que nos viene de otras generaciones como una carga que nos tiraron, que lo otro sí. ¿Se entiende? Sí, sí, Sí. clarísimo. Ahora, este libro, Herencia Maldita, tiene historias Sí. que tienen que ver con las épocas oscuras de nuestro país. Exacto. Y dentro de las épocas oscuras de nuestro país, que tienen que ver con los militares y los tupamaros, con la guerrilla, con el terrorismo de Estado, con el terrorismo de los tupamaros, uno se encuentra con balas de un lado y del otro, ¿no? Sí, hay de todo. Yo traté de hacer en el libro como que el libro, porque lo que yo veo mucho es hay una gente que centra toda su visión en darle a los militares, a la dictadura, otros centran toda su visión en darle a los tupamaros. Sí. Usted está en el centro, No sé si en el centro, quiero contar en la trinchera. en la trinchera contando historias de todos lados, Sí. tratando de ir a los hechos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la historia de la que nunca nadie habla y que forma parte del libro, por ejemplo? El libro tiene como son 27 historias, Ajá. muchas habían sido publicadas en la prensa en otros momentos y algunas estaban olvidadas. Por ejemplo, hay una entrevista a Fernández Huidobro que yo le hice en los años 80, hay una entrevista al general Paulós que le hice también a principios de los 90 o fines de los 80, que yo creo que ya nadie se acordaba y que hoy vueltas a leer son muy significativas, por lo menos para mí, entonces están incluidas. Pero tiene algunas historias inéditas. El libro tiene algunas cosas que las hice para el libro, no que ya habían salido. Y hay una que es un poco hablé la vez pasada de ella, que es porque hablamos, ¿te acordás del capataz de Nivoplast que habían matado como venganza? Sí, claro, claro. Bueno. Los tupamaros mataron al capataz de Nivoplast porque... Avisó que estaba copada la fábrica. Exacto. Y en venganza lo matan unos días después. Bueno, el mismo día que matan al capataz de Nivoplast, el mismo día... que lo asesinan. El mismo día que lo asesinan a él, en otro lugar de Montevideo y a otra hora, pero el mismo día, en un asalto a un Manzanares,
los tupamaros robaban manzanares para llevar comida a los cantegriles. Era una cosa supuestamente bien intencionada. Robin Hood. Robin Hood. Un policía entra del barrio, entra como de civil, ve que es un asalto, se pone a pelear con el tupamaro que está adentro asaltando. Pero no con armas. Es decir, el que tiene un arma es el tupamaro, el otro Sí. se trenzan en una lucha Sí, y salen a la vereda, es decir, en el forcejeo salen los dos abrazados peleando sí. y el tupamaro que está en la En la forcejeo. puerta, no, en la puerta vigilando. El campana. El campana se asusta, ve eso y dispara indiscriminadamente y mata a los dos. Mata al policía y mata a su compañero. Y eso pasa el mismo día todo lo del capataz de Nicoplás, lo que da una idea de qué época oscura, digamos, ¿no? Porque un día en Montevideo esos 3 muertos, así, de esa violencia, y ese tupamaro que cae herido y muerto por su compañero, se llamaba Pedro Báez. Y de Pedro Báez nunca se habla. ¿Por qué no se, Se habla de Pascasio Báez también, pero no tanto. No tanto, pero de Pedro Báez no se habla nada. Y porque es un muerto que no conviene, porque bueno, porque lo mató un compañero, digamos, ¿no? Es una de las historias que investigué para este libro. Pedro Báez, Tupamaro, estaba dentro de Manzanares. ¿no? Claro, sale peleando con un policía. Sale peleando con el policía. Pero forcejeando. El que está en la puerta Arruga, claro, el campana empezó a... Aparte mataban indiscriminadamente. tiró. Claro, Claro. una locura. Es decir, Y los tupamaros no cuando hablan uno- de eso. creo que ahí queda una cosa que es cuando uno se mete con las armas, Las carga el diablo. claro, nunca sabes en qué termina, Mm, ¿no? Obviamente la intención no era matar a sus compañeros, es evidente, pero bueno, mm. fue así. Y el libro, bueno, tiene otras historias, tiene una historia, cuando hice una historia que la otra vez me preguntaban cuando hice el libro de Gabazo, Sin piedad. Sin Gabazo piedad, Gabazo sin piedad, encontré los legajos de los militares, vos no podés acceder a ellos porque son personales, pero si en algún caso un juez los pide para un caso judicial, para conocerlo como prueba, después quedan adosados al expediente. Entonces ahí si vos podés consultar el expediente judicial, tenés los legajos. Yo pude consultar el legajo de Gabazo porque Sí. estaba en el expediente de un caso judicial. Ajá. Me sirvió de mucho. Y en ese expediente estaba el legajo de otro militar de apellido que está preso en Piriápolis en prisión domiciliaria también por violaciones de los derechos humanos, de apellido Ramas, ¿no? Estaba el legajo de Ramas. Y había una historia increíble, que Ramas y otros, y un policía llamado Campos Hermida, se habían enterado que en Montevideo había un argentino con mucha plata porque era un estafador que había estado era un estafador increíble. Por ejemplo, en Europa había un transatlántico hundido, llamado el Andrea Doria, y el tipo iba a todas las familias de las víctimas del Andrea Doria pidiendo plata para rescatar el barco, porque en el barco estaban los cuerpos todavía, las pertenencias. Había hecho una fortuna timando a la gente con un rescate del Andrea Doria. Finalmente fue preso en Europa, pero después sale y viene a Montevideo. Y le avisan a estos de la dictadura, a Campos Hermida, a Ramas, que está este Camuirano, se llamaba, este argentino estafador, y ellos lo secuestran y lo torturan pidiéndole la plata, que traiga la plata a Europa, que ese es el rescate. Pero como el tipo tiene que hacer trámites bancarios para que la plata venga, Sí. lo secuestran, lo llevan a una casa en el Pinar, lo torturan, pero después lo sueltan para que al otro día haga los trámites. la transferencia. Exacto. Y se lo hacen 2 o 3 veces y Camuirano, que fumaba bajo el agua, era un estafador, ya había estado preso, dice, basta, y se va a una comisaría. Y dice, acá me están secuestrando. Y a pesar de que era plena dictadura, el policía que atendió le dio trámite el asunto y termina, escalando todo hasta que se dan cuenta que Ramas, que estaba en Locoa, es uno de los que lo secuestra, todo. Y eso termina en que le hacen un tribunal de honor a Ramas. Y estaba en el legajo de Ramas toda esa perla que era el Tribunal de Honor, demostraba que secuestraban gente y torturaban solo por plata, porque Camuirano no era ni montonero, ni tupamaro. Era una cosa del poder oscuro del Estado para secuestrar a un Sí, tipo. totalmente. Totalmente. Y termina... Bueno, el final del Tribunal de Honor es muy increíble porque el Tribunal de Honor le pone una sanción bastante mínima a Ramas. Le ponen 6 meses de
de pérdida de derechos, no sé qué, pero no lo echan del ejército ni nada, plena dictadura. Pero el que era el comandante del ejército, que era Queirolo, dice, no, le devuelve el tribunal al... Devuelve y no lo homologa, no lo firma, porque dice, no, la sanción es muy baja. El tribunal se reafirma la sanción y va a Aparicio Méndez, al dictador, que es el que homologa. Es decir, así que hubo Presidente de la República, increíble, sí, dictador. En ese exacto, momento. hubo un roce ahí con Queirolo porque Sí. creía que la sanción era baja. La cuestión que tenía toda esa historia que era increíble cuando estaba haciendo el libro de Gabazo, pero me sacaba totalmente el eje del libro porque no era Gabazo, no había participado Gabazo en eso, era Ramas. Y entonces, bueno, muchos años después la pude escribir, está en Historia, Herencia Maldita. en la herencia maldita. Y bueno, y por eso, porque el libro cuenta historias que no son solo para todos lados, digamos. Ujú. Nos vamos a ir a la pausa, última. ¿Seguimos? Sí, Me voy a vamos quedar a hacer- vivir acá en ¿Tiene algún en inconveniente? azul, en ¿Tiene? azul. Bueno, yo ya le dije, momento. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hice de la entrevista? No la recuerda. No la recuerdo. ¿Por qué? Porque hablamos de muchas cosas. De muchas cosas. La primera pregunta que le hice y usted se quedó con la respuesta. La de la entrevista, En la esa fue la cabeza, sí, primera, claro. la mejor entrevista. Fue- Tengo un bloque, tengo una pausa ahora para pensar. Sí, pero le voy a tirar otra pregunta. A ver, Y es una pausa que tiene tiempo para Bueno. pensar. Tiene que nombrar al menos 3 personas. Pueden ser 4. Tiene que tener por lo menos 2 de Uruguay, 2 del mundo, a quien no pudo entrevistar y le gustaría entrevistar, y que 2 preguntas para cada uno. Ya son 4 personas, 2 de Uruguay, 2 del mundo y 2 preguntas a cada uno. 8 preguntas en total. wow, ¿qué Corre, es eso? ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo! Ejercicio, ¿esto es un buen ejercicio para los estudiantes o no? ¿Eh? ¿Eh? Buenísimo, muy bueno. Vamos, Tiene que haga, dar clase, tiene haga que la dar clase. tarea. 27 minutos van de las 7 de la tarde y nos tenemos, perdón, agua, gracias. Nos tenemos que ir a Abercorn. Tenemos que ir, bueno, sí, ya es hora, Sí. ya es hora, sí. Hemos batido récord, la entrevista más larga del mundo. ¿Está mal esto? No, está bien, pero si Una- sumamos las dos, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Sí, sí. Se viene, se viene el Día del Niño. ¿Usted escribió libros para niños? Escribí, sí, 2 libros de preguntas y respuestas sobre animales del Uruguay. ¿En Y- serio? Sí, me han dado muchas alegrías, me invitan mucho a las escuelas a hablar de ello, en fin, libros que a los niños les gustan, para sorpresa, porque yo me tiré al agua así. Por ejemplo, dígame una pregunta de animales. Yo qué sé, Sí. a ver, A ver si la contesto. no los Sí. traje hoy, ahora de memoria, a ver, ¿Cuál es el peor animal que formó parte de la selección uruguaya? bueno, Ahí, no sé, es- sí, no. Bueno, y también, perdón, ¿cómo estoy de la voz? También hizo un libro de Peñarol para niños. Hice una historia de Peñarol para niños que se llama Carbonero Querido. Tengo 3 libros para niños. Así que bueno, en este Día del Niño ahí son buenos regalos. Le levanté centro. Me levantó un centro tremendo. Esto tres. Oye, o sea, el centro. Este es el centro. ¿Qué pasó? ¿Quién llama Suena el ahora? teléfono, no suena. Y si estás, lo tenemos secuestrado. Sí, me tiene secuestrado. Parecemos el MLN. Son las únicas 2 personas que no están escuchando el programa. La radio del pueblo, en vez de la cárcel del pueblo, es la radio del pueblo, lo tenemos secuestrado. A Leonardo Abercorn. Le digo una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué animal de la fauna uruguaya Sí. es pariente del canguro? Esos están los libros. ¿Qué animal de la fauna uruguaya es pariente de los canguros? Ahí va. Lo dejamos para que Tiene la que audiencia ser vaya. un marsupial. Un marsupial, bueno, exacto, está bien orientado. Yo soy un animal. Es un animal. Ya sé, mulita. No, la mulita no es un marsupial. No, bueno, está. Capaz que hay alguna que sí. Una mulita muy especial. La gente le va a responder ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, Está estoy. fuerte la gripe, ¿eh? Mañana Eh. mañana quiere que venga yo y usted se queda en su casa.
No tengo ningún problema. Yo se lo hago, ¿eh? Con otra impronta, con otra Claro, onda. claro, tenemos que pero cambiar el programa, Sí, tenemos que sí. cambiar el programa. Pero no me molestaría. Para empezar, Está bien. Peñarolense. Para empezar, digo, sería No, como no, lo dejate primero de- que cambiaría sería eso. Y ya veo que del otro lado del vidrio hay gente que festeja, hay gente que quiere, Festejen uruguayos. gente que quiere que venga a Abercrombie y haga malos pensamientos peñarolenses. La comadreja. La comadreja, muy bien. No lo dije yo, lo dice la audiencia. Exacto. La audiencia es mucho más inteligente que el conductor de este programa, siempre lo digo, mucho Sí. más rápido. Pero mañana programa especial. Pettinati. No, ya me Enrique recuperé, Bonito, ya me recuperé. Ya se O sea, recuperó. a mí estas cosas, si usted me dice, va a faltar mañana, no, ya me recuperé, Ya se recuperó. ya estoy. Yo Yo le había dejado deberes antes de irnos a la pausa. los hice a medias. Ya Bueno. es la hora, es la hora. Está bien, pero aparte- 19:30. Está bien, después vemos. John, ¿se tiene que ir? ¿A qué hora cena en su casa? Tempranísimo, ya se tendría que estar. ¿A qué hora se levantan desayunos sin No, no me haga hablar de ese tema. Que 4 de la mañana, 5 de la mañana. No, se- no me haga hablar de ese tema. 5:30, ¿a qué no, hora no cenan? me haga hablar de ese tema. Dígame a qué hora se me pone levantan. mal. ¿Me manda un saludo mañana? Le mando. ¿De qué hora a qué hora está usted? Al aire, Sí, de 8 a 10. de 8 a 10. La gente lo sabe, no tengo por qué decir eso. Está bien. Bueno, ya. 9:30 me saluda. 9:30. Póngase la alarma. Me pongo. Escúcheme, tengo muchos amigos en el 12, ¿eh? Ni que hablar. Ah. ¿Quién produce en el 12? ¿Cómo quién produce? Ahí, el programa. ¿El programa tiene ¿Quién está? producción periodística? Sí, no, dígame nombre. Camila Bello No la conozco. y Matías da Silva. Gente joven, muy Bueno, buenos periodistas. le mando un abrazo saludo a ellos dos también. a todos. A Matías y a Camila. Ah, Ana Laura Faral también está trabajando allí. Sí, en la dirección del canal. Ah, ¿no? Alejandra Borges. Claro, obvio. Ah. Alejandra sí, Alejandra es la productora general. Eugenio Restano también. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le nombre todo el canal? Sí, Ah, obvio. está bien. Quiere mándele saludos a todos. Monchi Mateo, Mándele saludos a camarógrafo. todos. Bueno. Mañana, ¿sale Malos Pensamientos Peñarolense? No, Sí, mañana sale sí. Malos Pensamientos. Escúcheme, la pregunta que le había dejado de deberes antes de irnos a la pausa era, usted como gran periodista que es y entrevistador, imagine personas que no ha podido entrevistar de nuestro país y del mundo. Puede ser muerto, Sí. vivo, lo que sea. Atención. E imagine preguntas para ellos. ¿Qué hizo? ¿Qué deberes hizo, señor? Hice un par de deberes, alguna cosa acá. Primero la entrevista, mejor que la de Rivas, es una que le hice a Gigia. Esa es mejor que la de Rivas. ¿Gigia o Gigia? No sé, yo qué sé. Está bien. Gi- Se lee, ¿no? Gigia. Sí. Está bien, pero si se la hizo. Alcides Edgardo, Ah, sí, pero si se la hizo ya está. claro. Ahora sí ya se murió, ¿no? Está bien, sí. ya No, sé. digo, le estaba corrigiendo la primera pregunta. Ah, bien. Mi respuesta. Ah, bien, Alcides Claro, Edgardo esa me Gigia. gusta más. Sí. Perfecto. ¿Sabe lo que tenían? Por ejemplo, vivía en una casa bastante humilde, sin Sí. unas piedras, no tenía nada del dinero que había llegado a tener, ¿no? Realmente. Y tenía en un living muy prolijo, sí, pero de una casa chica, una estufa a leña, y vio que las estufas a leña suelen tener como una especie de repisa. Sí, claro. Y ahí uno que imagina que tiene, Escudos, tiene fotos ¿de qué? de Peñarol, seguro. Peñarol podría ser, ¿qué otra cosa Sí. podría tener? Fotos de- La medalla de... una medalla de foto de la final. De la final, no. Lo único No. que tenía era un cuadro grande, enorme, grande, como desproporcionado para la repisa, pero sostenido por la repisa, pero como Sí. grande, Sí. de él mismo, de su cara, cuando era joven y campeón del mundo, digamos. Bueno, Me pareció significativo para comentarle ahora acá. está bien. Voy a poner acá Un Pettinati gigante. Claro, un Ah, petate gigante. Claro, con velitas ahí, tipo un altar. sí, tipo un altar. Igual usted no salió campeón del mundo todavía, digamos. Es como que él hizo el gol en Maracaná, ¿no? Perdón, yo tengo la mejor audiencia del mundo. Eso sí. Y es Sí, mucho más importante que salir campeón del mundo. 30 años. 31. Más que Sí. Gilla. ¿Eh? Más que Gilla. Sí, Más yo que sí. el Maracanazo. Sin duda. Sin duda. El Maracanazo que diario. eran 14 selecciones nada más. Bueno, no va a empezar a minimizar el Maracanazo, ¿no? A ver, ¿a quién preguntas y entrevistados?
al presidente Lacalle, que lo he entrevistado otras veces, Sí. pero lo he entrevistado antes de ser presidente. Es el cumpleaños. Feliz cumpleaños al presidente. ¿Y quién más era? También de Londinsky, ¿de quién más? De a Cerati. de Cerati, Bueno, Cerati que ya no, no está Cerati no. entre nosotros. Le preguntaría, Sí. bueno, él no puede ser candidato de vuelta, va a haber otro candidato del Partido Nacional, ¿no? Y sí. ¿Qué logro va a poder exhibir ese candidato como carta de su gobierno? ¿Qué logro me asegura hoy que ese candidato va a poder exhibir o debería poder exhibir? Me gustaría saber eso, a ver qué dice el presidente. Es una muy buena Me gustaría pregunta. saber eso. ¿Qué carta le va a dejar al que va a ser el candidato? Si está escuchando el presidente en la mitad del cumpleaños y quiere llamar, que llame y conteste. ¿Lo llamamos? Está de cumpleaños. Está de cumpleaños, no le vamos a cagar el cumpleaños. Después me Sí. gustaría a Mujica, Sí. que también lo he entrevistado, pero Mujica es un entrevistado muy hábil y se te va a veces por las tangentes. Sí. Una pregunta que le hice en la tele, y Mujica respondió, pero respondió sin responderla, y después que no hubo oportunidad De la de repregunta. la repregunta. ¿Cómo nos falta la repregunta en la televisión y en la Bueno, prensa y en lo... Ahí hay en como la radio? se cruzan dos cosas, me parece. Viste, como se yo le cruzan- tiro un centro y Sí. él cabecea todo. Cabecea todo. La gente te pide eso, ¿no? Ahora, Claro. hay gente que está con un grado de fanatismo que cree que uno... Que cree que la repregunta es como Sí. tipo Gabazo, meterle la cabeza abajo el agua y Sí. que el tipo confiese. Reaccionar, claro. Claro, no es así, digamos. Uno puede preguntar, puede repreguntar, pero si la persona no te quiere contestar algo, no te lo va a contestar. Es decir, no hay tortura en las entrevistas periodísticas. No le podés poner el revólver en el pecho y obligar a que diga lo que vos querés que diga. Pero la palabra es un arma importante. Sí, está bien, hay que repreguntar y muchas veces falta, estoy de acuerdo. Sí. Después hay gente que quiere cosas que no existen en el periodismo. Bien. ¿Qué le Pero bueno, lo que preguntaría, le preguntaría a a Mujica? Mujica había dicho en la película de Kusturica, de la que hablamos la vez pasada, Sí. él dice que todo el tiempo que pasó preso y todo lo duro que fue para él haber caído preso, haber pasado tantos años, la etapa que pasó en los cuarteles, en la cárcel, la manera que lo trataron, que estuvo en un pozo, todo eso, él dijo, para mí, pasando raya, fue positivo porque yo salí mejor persona. Y él hace esa reflexión, ¿no? Y al final yo no me quejo, para mí todo lo que hicimos, al final, cuando paso raya, soy mejor de lo que era, así que para mí fue positivo. Lo que yo le pregunté, y al final Mujica no me respondió, y le preguntaría si pudiera tener una nueva entrevista, volvería sobre ese tema, y otras cosas, ¿no? Sí, Me claro. gustaría charlar con Mujica, es ¿cuál es el balance para el Uruguay? Es decir, ese es el balance para él, de los actos Claro. que él apostó a ellos y su balance. Ahora, el balance para el resto de sus actos y de los líderes del MLN, para los que lo siguieron, para la gente que se alistó en la guerrilla, para el Uruguay, para nosotros, para todos. ¿Cuál es el balance más general? No solo pensando en él, sino pensando Claro. más general. Un balance... ¿Salimos como mejor país? Salimos mejor país. ¿Salimos como mejor sociedad? La gente que se alistó salió mejor, la pasó Claro. bien, en fin, todo eso me gustaría preguntarle. Y después me preguntabas entrevistas que no haya conseguido, Sí. porque con la calle y con Mujica he hablado varias veces, ¿no? Uno que lo he perseguido mucho, parece que es Marcelo Sarayeta, que si está escuchando, le digo Marcelo Danubio. Marcelo Sarayeta. Danubio Sarayeta, Sí. qué bravo que es lograr que lo atienda uno, siempre amablemente que no. A ver, quiero decir algo sobre ver, Marcelo ¿ha Danubio. venido acá al Sarayeta. programa? No, No. no ha venido. ¿Lo han invitado? No lo hemos invitado, pero podría venir. Si hay algún jugador de fútbol que ya no juega, de quien todo el mundo habla de manera correcta, sobre todo a la hora de saber manejarse con el dinero que ha ganado, Es Marcelo es Danubio Marcelo. Sarayeta. ¿Sabía usted eso? No. No recuerdo muchas entrevistas, recuerdo una que me impactó mucho cuando él empezaba en Danubio, yo trabajaba en la revista 3, empezaba como a destacarse, es decir, porque ya como llamaba la atención lo bien que jugaba, los goles que hacía,
y una entrevista que le hizo Juan Miguel Petit en la revista 3, el actual comisionado para el sistema penitenciario, Sí. que ha sido, ahora tiene abandonado el periodismo, pero muy buen periodista. Esa es la entrevista que recuerdo, pero bueno, me gustaría sí hablar con Solayeta. Después tengo anotado una entrevista que me fracasó en París, estaba de viaje y a veces me pasa que cuando estoy de viaje no aguanto despuntar el vicio periodístico e intento Claro. decir, bueno, ya que estoy acá, alguien, esta es una persona que no creo que mucha gente lo conozca, se llama Laurent, se escribe Laurent Binet, es un escritor francés. Hizo un libro que me impactó mucho y que de alguna manera inspiró al Liberaj. De hecho, ahí cuando, no sé cómo se llama, las frases que uno pone cuando empieza un libro, no sé qué nombre tienen, realmente no sé, que uno Sí, pone... las dedicatorias. No, más que dedicatoria que vos ponés ahí fíjate que hay una de Laurent Binet. Hay una de Leila Guerriero y una de Binet. Sí. Ah, bien. Qué impúdico es tratar como a una marioneta a un hombre muerto hace tanto tiempo, incapaz de defenderse. Hacerle beber té cuando resulta que solo le gustaba el café. Hacerle ponerse 2 abrigos cuando puede que no tuviera más que uno. Hacerle coger el autobús cuando pudo haber tomado el tren. O decidir que se fue por la noche y no por la mañana. Me da vergüenza. Él se revela y ante esa cosa que existe mucho en la literatura y en el periodismo, que es historia novelada de un episodio, no sé, no quiero nombrar a nadie, pero hay muchos escritores que hacen eso, digamos, te cuentan una historia, pero te mezclan realidad y ficción, ¿no? Sí. Bueno, ¿No le gusta eso? no me gusta porque soy periodista, entiendo que Claro. la literatura tiene todo el derecho, Sí. pero a mí me gustan los hechos como son y coincido. Reales. Y leí un libro de él, que él tiene esa filosofía, que tiene el curioso título de HHHH, 4 H's. Que Mirá. es una Era un es una homenaje sigla, no es al un homenaje, dirigente es una- nacional. No. No. Lo que cuenta el libro, y es una sigla en alemán, es Ay, me asusta un poco, ¿no? no, del 2 H juntas en alemán cagamos ahí. de un nazi muy famoso que era el Heydrich, que fue el que Alemania puso, Hitler puso al gobierno de lo que era Checoslovaquia, de los Sudetes, de esa región y fue un tipo muy, muy, muy sanguinario. Y lo que cuenta el libro es la historia de un atentado que le hacen a Heydrich, que le hacen 2 checoslovacos del ejército checoslovaco que estaban en el exilio, que estaban en Londres, salen desde Londres, los tiran en paracaídas en Checoslovaquia ocupada, con el objetivo a 2 comandos del ejército checo que maten a Heydrich. ¿Por qué lo hacen? Porque, bueno, primero porque era un tipo muy, muy criminal, muy salvaje, los tenía realmente, era un asesino impiadoso, pero otros países habían logrado salvar más de su ejército. Por ejemplo, Polonia tenía escuadrones de la Fuerza Aérea Británica, eran piloteados por pilotos polacos, es decir, pero los checoslovacos no habían logrado prácticamente salvar nada. Y entonces decían, bueno, cuando los nazis pierdan y venga el reparto de territorios, nosotros tenemos que hacer algo que sea impactante, y no tenían tropas, digamos, no habían salvado nada. Entonces lo que se proponen es una cosa tremendamente simbólica, que es matar a Heydrich, y lo que hace Binet es contar la historia de toda esa, pero fiel a esa filosofía, no inventa nada, es decir, no novela nada, lo que está comprobado lo pone, y lo que no dice, esto no se sabe. Y cuando leí ese libro, que está buenísimo, que lo recontra recomiendo, quedé enganchado con eso, con esa filosofía, es decir, contar, y dije, hay que hacerlo del Liberaj así, contando de lo que se sabe, no como hizo Piglia, inventando, y me inspiró mucho para ese libro. Estuve en París, lo quise entrevistar, me dijo que sí, me citó un día, y un ratito antes ¿Canceló? canceló. ¿Y sabe quién me hizo lo mismo hace muy poco? ¿Quién? Y yo dije, bueno, me preparé bastante para la entrevista, en fin, me pareció interesante. Uy, sí. Es una entrevista que había pedido cuando se murió Gregorio Álvarez. Sí. Poco después le pedí una entrevista a su viuda. Qué golazo. Y me dijo que dejara pasar un poco el tiempo. Y hace poco la contacté, Ujú. me dijo que sí, me citó, quedamos. El día que estábamos citados me dijo, se me engripé, no puedo, me siento mal, pero mañana arreglamos. Y nunca más. Y nunca más. Y nunca más respondió un mensaje. Una lástima, pero bueno, era una buena también esa. Bueno, ¿nos vamos? Hay muchas. Una que hay que intentar mucho, y otra que me gusta
¿Sabe cuál? Sí. La última le digo. Sí, me encanta que el tipo, ¿viste? No sé. George W. Bush. Ah, me gusta. ¿Por qué nos ayudó? ¿Por qué puso los 1.500 millones de dólares cuando la crisis del 2002? ¿Por qué We Are Fantastic? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por relación con Valle? ¿Sabía algo de Uruguay? El tipo, bueno, y muchas más preguntas, ¿no? La guerra, en fin, todo, Sí, ¿no? sí, pero ¿por qué? ¿por qué nos ayudaste? Que somos 3 millones. Exacto. Claro. ¿Se acuerda o no? ¿O fue como tirar una plata ahí que... Me gusta esa pregunta. Está buena, ¿eh? Sí. Capaz que usted lo consigue, me llama, vengo, y el día que hacemos Malos Pensamientos Carboneros, sale con la entrevista. Perdón, antes de irme, primero quiero agradecerle a Leonardo Abarcón que haya tenido la gentileza de haber venido 2 veces. Tengo un oyente que dice, Peti, avisa cada 10 minutos que es la parte 2 de la entrevista. Llegué tarde y pensé que estaban repitiendo la del jueves pasado. A pesar de eso, me quedé escuchando como si fuera la primera vez. Después me di cuenta que era la parte 2. Bueno, menos mal. Doblemente atrapante. No, Y la gente ahí, ¿no? La verdad, diga Sí, la verdad. sí. ¿Están pidiendo el programa de mañana Carbonero especial? No, lo están pidiendo, ¿no? No, Diga a ver. la verdad, diga la Sí. verdad. Lo No, están no. pidiendo. Yo siempre Sí. digo la verdad, Sí. aunque mienta. Ah, pues mienta. A ver, ¿usted sabe que Mengele se casó acá en Uruguay? Sí, en Colonia Suiza. Sí. Ah, No una historia interesante también. Ese es un... Muy buena historia. Sí. La ha seguido bastante un periodista coloniense, que ahora me falla el apellido, no me acuerdo, pero hay un periodista de Colonia que la ha seguido bastante. Buen dato. Gracias. Teníamos una palabra y si no paso, que no lo vamos a hacer, son secciones de la entrevista, pues si nosotros nos tenemos que ir. Si usted quiere quedarse, Yo vengo mañana. no quédese solo acá, tranquilo. Gracias, Habercorn. Muchas gracias, Un muchas placer, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, a ver si nos vemos más seguido. ¿eh? Bueno, vamos arriba. ¿Eh? Mañana acá, mañana. Usted descanse que la gripe esa lo tiene mal, se cura. Está todo bajo control. Todo bajo- ¿Se acuerda cuando me entrevistaron Seguimos, sí. en desayunos informales? Claro. Porque me querían censurar en la intendencia, me quería censurar vez, en volvemos. los ómnibus, ¿se ¿Sí? acuerda? No me acuerdo de eso. ¿Yo Sí. estaba? ¿Estaba usted? Creo ¿Estaba que no. Jaime Clara? Estaba, entonces no estaba. No, ¿No? coincidí con Jaime, no. ¿No? Ah, bien. Me entrevistaron. Jaime nació de Aerofilo. Claro. ¿Se acuerda que habían prohibido el programa en el ómnibus? No me acuerdo. Tengo 2 censuras en 15 años, no está mal. Es poco, 2 en 15. No, tengo más. tengo más, pero esas no las voy a decir, las voy a escribir en un Muy bien, libro. muy bien. Muchas gracias por el libro que me regaló acá, ¿eh? Malos Pensamientos de Esteban Leonís. Vamos a reeditarlo. ¿Sí? Sí, vamos a sacar una reedición. 30 años del programa que cambió la radio en Uruguay. ¿Es cierto eso? ¿Cambió la radio en verdad, Uruguay? es verdad. ¿Es verdad? Gracias. Chao. Hasta mañana.